Vamos a esperar. ¿Perdona? Sí. No, por esperar, son las 10:57, 3 minutos, y empezamos en tiempo por aquellos que se están uniendo ahora, ¿de acuerdo? Exacto, genial. Muy bien. Bo día, benvidos un día máis ao programa de transformación digital no sector turístico impulsado por Turismo de Galicia. Hoxe presentamos o 10º e penúltimo webinar do programa que ten por título o Customer Centric, o cliente marca o ritmo das miñas ventas, e que será impartido por Juancho Llantada. Juancho é asesor estratégico e formador experto en innovación e tendencias do mercado turístico. Juancho conta con gran experiencia en marketing de servizos, administracións públicas e empresas de turismo e ocio. Estivo xa con nós o pasado venres falando sobre un inbound marketing e a estrategia de contido e estará con nós o mércoles tamén para finalizar este programa de webinars de transformación digital. Como sempre, recordarvos que unha vez finalizado o webinar, nos vindeiros días vos daremos acceso á plataforma de teleformación de Turismo de Galicia, onde ubicaremos o material do webinar e o test de autoavaliación necesario para obter o certificado correspondente. En caso de dúbidas ou problemas de acceso, quedamos a vosa disposición na área de formación continua do Centro Superior de Hostalería de Galicia ou no correo formación.turismo@xunta.gal. Sin máis, cedolle a palabra a Juancho Llantada. Moitas gracias. Bos días, Juancho. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias nuevamente a la organización por contar conmigo para el seminario, el webinar de hoy. Os voy a hablar de Customer Centric, o el cliente marca el ritmo de nuestras ventas. ¿Qué es Customer Centric? La estrategia de Customer Centric se basa en el enfoque estratégico que pone al usuario en el centro, dando a cada cliente lo que necesita, a diferencia de las empresas que ponen el foco en la captación a toda costa. Vamos a ver que la estrategia de Customer Centric, en definitiva, es entender las nuevas formas de hacer marketing, las nuevas formas de acercarnos al mercado, las nuevas formas de entender el negocio. Y se trata, en definitiva, de todas las metodologías y técnicas que nos permiten ubicar al cliente dentro del centro del negocio y de la reflexión de cómo tiene que organizarse el negocio para entregar valor. Os recuerdo que tenemos abierto el canal del chat para cualquier pregunta que queráis plantear. Yo, de todas formas, en los diferentes bloques iré parando por si tenéis alguna pregunta, pues responderlas, ¿de acuerdo? Si ponemos al cliente en el centro, lo que obtenemos es una segmentación muy precisa. Es decir, al identificar al cliente, lo que identificamos es sus necesidades y qué tipo de producto, qué tipo de servicio encaja con esas necesidades. Se desarrolla esta estrategia de Customer Centric básicamente a través de la escucha activa. Nos permite además el diseño de experiencias, la interpretación de los datos, etcétera, etcétera. Luego iremos viendo a lo largo de la presentación todos estos conceptos. Sin embargo, tenemos que entender el contexto. Es importante entender el por qué llegamos a la conclusión de que efectivamente el Customer Centric es una de las claves del marketing de hoy. Lo primero es entender que tenemos que aplicar diseño a todo lo que hacemos. Diseño a nuestro marketing, diseño a nuestra comunicación, diseño a nuestro producto, diseño a nuestros servicios. Diseño porque el cliente ahora mismo tiene una oferta excepcional de productos y servicios, y lo que busca es diseño, es decir, aquella funcionalidad que más se adapta y se adecúa a sus necesidades. El objetivo del marketing es conocer y entender también al consumidor, que el producto se adapte a él como un guante y pueda venderse por sí solo. Este es uno de los conceptos básicos del marketing en el siglo XXI. Cuanto más conocemos al cliente, más somos capaces de desarrollar productos y servicios que se adaptan a sus necesidades. Y, por tanto, es la mejor venta, es la mejor comunicación, es la mejor reputación que podemos obtener del producto. Uno de los conceptos que me gustaría trasladaros y que debemos de fijar en la mente es que todo lo que hacemos y lo que no hacemos genera marca. Es decir, todo es branding ahora mismo. El material de promoción, las relaciones públicas, la cultura, el nombre, la identidad, el logo, la comunicación corporativa, la asistencia a ferias, el no comunicar también, y especialmente en un entorno de crisis, de una pandemia y una crisis sanitaria como la actual, que está arrastrando también la economía. El no comunicar significa desaparecer. Hay un estudio muy interesante de Google que apunta que aquellas marcas que no comunican tardarán entre 6 y 12 meses en volver a recuperar el posicionamiento que tenían. Claro, la competencia ahora mismo es brutal. No es una cuestión de crisis de un sector
económico concreto, como pudiera ser el turismo, como pudiera ser la hostelería, como pudiera ser las agencias de viaje, como pudiera ser cualquiera de los elementos de la cadena de valor. Al ser un elemento conjunto, o sea, al ser una pandemia global, el problema es que cuando realmente se empiece a mejorar el escenario, absolutamente todo el mundo va a querer publicar, va a querer comunicar, va a querer promocionarse, va a querer comercializar su producto. Con lo cual los mensajes van a volver a saturar al cliente, etcétera, etcétera. Es ahora cuando tenemos que empezar a construir la reputación y es ahora cuando tenemos que empezar a construir la marca. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la marca y el branding, es decir, la construcción de marca, está relacionada, lógicamente, hoy, especialmente en todo lo que es el desarrollo de la experiencia de cliente o el desarrollo de todos esos servicios poniendo al cliente en el centro. Otra de las consideraciones que es importante entender es que la marca se extiende, es decir, ya no es una cuestión, ya no es una cuestión de tener un buen logo, tener una buena imagen, es una cuestión de entender que la marca, la identidad gráfica, la identidad corporativa, que había sido lo habitual a la hora de comunicarnos en el siglo XX, en el siglo XXI, bueno, se extiende para conquistar de alguna forma entornos que definen la marca, como pueda ser la experiencia propia de la marca, la experiencia del cliente respecto a los servicios, la experiencia del propio usuario de esos servicios, la experiencia del empleado, todo ello proyecta la imagen de marca y configura la marca. Y en definitiva, por extensión, configura también la reputación. Es precisamente en todos estos entornos, en el entorno de la marca, del cliente, del usuario y del empleado, donde tenemos necesariamente que entender que está debería de estar nuestro foco en cuanto a la fidelización y la innovación. También es importante entender cómo ha evolucionado para poder encajar exactamente la metodología y la visión del customer centric. Y es importante entender cómo ha evolucionado el mercado y cómo ha evolucionado también el marketing. Esa entrega de valor que hablábamos en anteriores webinars al respecto de que teníamos que abandonar el concepto precio para fijarnos y centrarnos en el concepto valor. Estamos hablando de que en el siglo XX frente al siglo XXI la cultura de marketing ha cambiado muchísimo. Respecto a la estrategia en el siglo XX era crear el mejor producto. Cuanto más producto creábamos y mejor era ese producto, como teníamos en propiedad la cadena de distribución o teníamos comerciales que nos distribuían el producto, era muy sencillo llegar al cliente y vender. Sin embargo, el éxito hoy es el cliente como centro en el siglo XXI, frente a crear el mejor producto, crear la mejor solución posible para el cliente. Por eso tenemos que identificar esas necesidades para aportar esa solución. Respecto al mercado, el producto como centro se basa en la oferta, la capacidad que tenía la empresa de ofertar servicios, y en el siglo XXI, en el cliente como centro, se basa en satisfacer las necesidades del cliente. Es decir, está centrado no en el producto, sino en la cultura del cliente. En los procesos, al respecto del marketing en el siglo XX, se premiaba la capacidad de ofertar producto a aquellas empresas, a aquellas marcas que tenían mucha capacidad de ofertar productos al mercado, tenían una buena reputación y tenían, de alguna forma, prevalencia por parte del mercado. Frente a esto, estamos hablando de la época de los tour operadores y demás, estamos hablando ahora mismo de las nuevas soluciones basadas en la experiencia del cliente, es decir, el identificar y en dialogar de una forma activa con el cliente para poder prestar, para poder desarrollar productos y servicios que se adecúan a sus necesidades. Respecto a la recompensa y métricas, en el siglo XX nos centrábamos mucho en las promociones para introducir el producto. Lanzábamos el producto, incluso lo introducíamos en el mercado en base a promociones. Hoy, frente a las promociones, de lo que estamos hablando es de premiar al cliente activo y fiel con la marca, es decir, de fidelizar y hacer remarketing. Un cliente activo, como hablábamos el otro día, un cliente fiel genera un 80% más de beneficio que conseguir un nuevo cliente. Y por último, la estructura del negocio. La estructura del negocio también ha cambiado y ha evolucionado con el concepto precio-valor, el concepto de aportar valor al cliente. Y respecto al siglo XX, en los que los departamentos estaban basados en coste-beneficio, es decir, hacíamos una auditoría constante y continua dentro de lo que era la empresa para ver qué departamentos generaban beneficios, en el siglo XXI el coste-beneficio se aplica a los segmentos de mercado. Por eso tiene todo el sentido del mundo
centrar un poco, poner el foco en lo que es la segmentación del cliente y sobre todo los perfiles del cliente, el perfilado del cliente, como veremos en esta presentación. Claro, tenemos que identificar al cliente, y a partir de identificar al cliente y ponerlo en el centro, lo que tenemos que entender es qué beneficios aporta a la empresa y al negocio el poner al cliente en el centro. Principalmente la entrega superior de valor a menor coste para el negocio. Es decir, claro, como identificamos claramente cuáles son las necesidades del cliente, somos capaces de desarrollar un producto y un servicio que encaja perfectamente, y eso significa aportar un valor añadido al cliente que además nos va a costar menos dinero. Va a generar menos costes dentro de lo que es la empresa porque, bueno, con menos pasos, es decir, en la entrega de un mínimo producto viable al mercado, vamos a ser capaces de lanzar nuevos productos. Y esto significa mayor beneficio para el negocio. Retiene a los clientes y aumenta el ingreso medio por cliente. Al entregarles valor, al entender el cliente que efectivamente no encaja con sus necesidades, lógicamente vamos a tener prevalencia frente a la competencia. Eso significa que los costes de retención de cliente o los costes de adquisición de cliente también se van a reducir. Organiza los valores y la innovación alineándolos con las necesidades del cliente. Al entender y al comprender al cliente, al conocer al cliente, nos vamos a centrar en lo realmente importante. Y eso va a significar un cambio seguramente en el negocio en cuanto a la organización, la estructuración del mismo, pero luego también va a acelerar la innovación porque nos vamos a centrar exactamente en lo que es importante para el cliente. Va a permitir además el remarketing y el perfilado del cliente. Remarketing quiere decir que vamos a conseguir vender más, es el upselling. Vamos a conseguir además vender desde otros departamentos, que es el cross-selling. Nos va a permitir además retroalimentar la ficha de cliente a través del CRM o los procesos que tengamos integrados en el negocio para continuar mejorando ese perfilado de cliente. Luego, lógicamente, todo esto implementa mejoras continuas en el negocio, permite comprender cómo la transformación digital nos alinea con el cliente, los diagramas de alineación con el cliente, del negocio con el cliente, que es lo que vamos a ver hoy, lo que nos permite es entender la transformación digital, porque al entender al cliente y su transformación, entendemos también la transformación digital de nuestro negocio, de ver e identificar claramente cómo se ancla, cómo se incorpora, cómo entiende el mercado, las diferentes acciones concretas que tenemos que adoptar para alinearnos con el cliente. Son también acciones concretas que seguramente estarán en el mismo nivel de transformación digital de nuestro negocio. Permite también alinear el negocio con el cliente haciéndolo más competitivo y sostenible. Si el cliente está evolucionando hacia unos conceptos más relacionados con la reputación, relacionados con el propósito, relacionados con la sostenibilidad, relacionados con, preocupado por el cambio climático, preocupado por los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, etcétera, etcétera. Obviamente, si nosotros alineamos nuestro negocio a las necesidades de ese cliente, también nuestro negocio va a estar alineando con la sostenibilidad y, por supuesto, va a ser bastante más competitivo. Es decir, va a resultar más atractivo al mercado y, por tanto, las ventas van a mejorar. Y por último, desarrolla la arquitectura estratégica del negocio en torno al valor del cliente. Claro, cuando ponemos al cliente en el centro y hemos visto en las diferentes áreas que vamos mejorando y nos vamos alineando con el cliente, la estrategia del negocio también va cambiando con él y, por tanto, se va haciendo cada vez más relevante, más atractivo y más interesante para el cliente. Desarrollar las experiencias que los clientes quieren, claro, alineándonos con sus necesidades. Esta visión de poner al cliente en el centro, el customer centricity que llamamos, lo que va a permitir, lógicamente, es desarrollar servicios y productos que realmente encajan con el cliente, con lo cual, cuando hablábamos anteriormente del inbound marketing y del marketing de francotirador, cualquier acción que pongamos en marcha dentro del mercado va a tener, lógicamente, su repercusión. Aquí podríamos diferenciar dos partes, la parte de la propiedad interna de la empresa y la parte de compra, es decir, todo lo que el cliente entiende sobre el mercado. Cuando nosotros desarrollamos experiencias basadas en el Customer Centricity, estamos hablando del servicio, el uso, postventa y la recomendación. Los insights, los sentimientos que afloran en el cliente deben ser: me representan, entienden mis necesidades, se ganan mi confianza, conocen mi historia, son conscientes, son transparentes,
Y respecto a la compra, el proceso de análisis, necesidad, elección y compra, vamos a hablar del círculo del cliente, lógicamente. Conectan conmigo, son relevantes, lo hacen todo fácil, me dan más valor y premian mi fidelidad. Cuando empezamos a desarrollar estos sentimientos en el cliente, es cuando estamos de verdad desarrollando una estrategia de cliente en el centro. Los hábitos que tiene que desarrollar un negocio para poder entender y para poder sacar provecho de la estrategia de Customer Centric es la primera, la escucha activa y continua. Constantemente estar evaluando la opinión del cliente. Se puede realizar a través de sistemas de reputación, se puede realizar a través de herramientas de gestión de la reputación, de la escucha en redes sociales, de el lanzar encuestas, el lanzar también boletines pidiendo la información, en el mismo mostrador pidiendo información al cliente, en todos los puntos de contacto que tenemos con el cliente, manifestando nuestra intención de querer aprender, de escuchar activamente, de preguntar para procesar todos esos datos y, lógicamente, volver luego al despacho y, bueno, tomar decisiones al respecto. Por lo tanto, escucha activa y también continua. Constantemente tenemos que estar evaluando la percepción del cliente respecto a nuestra marca y respecto a nuestro negocio. El siguiente punto es el seguimiento constante de los clientes y su feedback. Es decir, no es una cuestión de vamos a investigar en marzo lo que opina el cliente, sino constantemente tenemos que estar pendientes de ese feedback que nos va transmitiendo y que nos van entregando los clientes. El punto 3 sería la anticipación proactiva a las necesidades del cliente. Claro, hemos escuchado, hemos analizado ese feedback y lo que tenemos que hacer es lanzar nuevos productos, nuevos servicios, lanzar funcionalidades en mi producto de cara a conseguir manteniendo ese constante control de lo que el cliente necesita. El punto 4 sería construir la empatía con el cliente en procesos y procedimientos de la empresa. No es solo que el gerente, no es solo que la persona demostrador muestre esa empatía que tiene que desarrollar con el cliente, sino que absolutamente todo el negocio tiene que estar alineado, desarrollando esa empatía y modificando los procesos para que internamente también esa empatía fluya y que seamos capaces de captar esa información en todos los puntos de contacto con el cliente. El punto 5 sería adaptar el negocio a las demandas y las circunstancias del cliente en tiempo real. Tiene que ser en tiempo real porque el cliente está continuamente evolucionando y el problema es que la competencia también evoluciona con el cliente, con lo cual si no lo hacemos en tiempo real, si no identificamos esas necesidades y las ponemos enseguida en el mercado, ¿qué ocurrirá? Pues que muy probablemente haya una oferta similar a la nuestra y directamente compre esa oferta frente a la nuestra porque la nuestra no está alineada con sus necesidades. El punto 6, motivar a los trabajadores para que estén comprometidos con el cliente. Claro, hemos dicho que es importante escuchar al cliente, es importante también alinear todos los procesos internos de la empresa y los departamentos con el cliente. Por tanto, lógicamente, tendremos que desarrollar una cultura del cliente dentro del negocio para que efectivamente se comprometan con el cliente, incluso darles poder, empoderarlos para que, en definitiva, sean capaces de tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, lo que ocurre con Hilton, que Hilton, cada cliente tiene asignados 2.000 euros para poder gestionar esos momentos críticos de la verdad que en un momento dado puede hacer perder a un cliente a la marca. ¿Y esto qué significa? Que si en un momento dado ves que ha habido un error o que ha habido, no sé, cualquier problema, tienes hasta 2.000 euros de crédito por trabajador para fidelizar y para mantener y retener a ese cliente de forma y manera que no se vaya a la competencia. Claro, en el estudio de cliente vemos lo que cuesta un cliente y muy probablemente ese tipo de cliente en esta cadena sea muy superior a los 2.000 euros. Por eso, cuando hay que activar el fondo ese de activación de no pérdida de cliente, tienen ese poder cada uno de las personas que están en contacto con el cliente para poder ponerlo en marcha. El punto 7, crea un sistema de evaluación de la mejora de la experiencia del cliente. No podemos controlar aquello que no medimos, obviamente. Y esto significa que tenemos que pensar y repensar constantemente qué es lo que estamos haciendo a favor del cliente y cómo está funcionando. Si conseguimos retorno, no conseguimos retorno, si realmente tiene impacto o no tiene impacto en la cuenta de resultados. El punto 8, actuar sistemáticamente en la mejora de la experiencia del cliente. Como ves, hay líneas que constantemente nos están diciendo tiempo real, continuamente, constantemente, de forma reiterativa, porque es importante interiorizar la necesidad de estar alineado con el cliente los 365 días al año, las 24 horas del día.
El punto 9, compartir conocimiento interno con el cliente, es decir, desarrollar una estrategia. Antes lo hemos visto, son transparentes y transparente significa bueno, que el cliente no tenga la percepción de que le estamos ocultando algo y de que hay algo oscuro en la relación que tenemos con ellos, en el sentido de que, bueno, no compartimos información que es importante para ellos entenderla. Sobre todo cuando hay otras empresas que lo están haciendo ya. Si hay otras empresas que lo están haciendo, nos obliga el mercado, definitiva, para competir en igualdad de condiciones, a tener una gestión abierta con el cliente, es decir, transparente. Y por último, respetar la privacidad del consumidor. Si entendemos que ponemos al cliente en el centro y entendemos que el cliente es importante para empezar a redefinir nuestros productos y nuestros servicios, o para lanzar nuevos productos y nuevos servicios alineados con sus necesidades, tenemos que, de alguna forma, no solo proteger la privacidad, sino entender que el cliente, pues bueno, tiene sus derechos y que obviamente los voy a tener que respetar, pero por principios. Con lo cual, la gestión de la experiencia del cliente quedaría un poco con la siguiente secuencia, que hemos ido viendo, especialmente lo veremos en este webinar, pero lo estamos viendo en los diferentes webinars. Lo primero, el primer paso es segmentación. Este bloque de hoy es de segmentación, que es buyer persona, definir perfiles, identificar necesidades, conocer cómo, cuándo, por qué y dónde compran y plantear soluciones. El segundo paso que tenemos que dar a la hora de poner al cliente en el centro es identificar el Customer Journey. También vamos a ver el Customer Journey y el mapa de empatía en esta presentación. Identificar etapas y procesos, emociones y puntos de fricción, mapear pensamientos. Es importante y vais a ver la necesidad de incorporar diferentes puntos de visión que me permitan a mí entender el Customer Journey y el mapa de empatía, el itinerario que hace el cliente con mi marca y las emociones que se generan en los diferentes puntos. Mapear pensamientos, conocer motivaciones y comportamientos y, sobre todo, establecer indicadores. Vuelvo a repetir, tenemos la obligación de establecer indicadores porque tenemos la obligación de controlar lo que hacemos. El diseño de servicios sería el tercer paso, el Service Design Thinking, definir las expectativas, modelar las vivencias, generar experiencias, evaluar la percepción de la vivencia, la aservución o la producción del servicio antes, el durante y el después del servicio. Y, por supuesto, volver a establecer indicadores. En todos los procesos en los que estamos poniendo al cliente en el centro, tenemos que establecer indicadores para poder evaluar y para poder reflexionar sobre cómo va evolucionando nuestra estrategia de cliente. El paso 4 sería gestionar las expectativas. La gestión de las expectativas es importantísimo dentro del punto de vista de la calidad, pero también, lógicamente, de poner al cliente en el centro. Gestionar las expectativas es gestionar los procesos de promesa y confirmación que hacemos en el mercado y que luego percibe el cliente cuando está disfrutando de nuestros servicios. Practicar la escucha activa, empoderar al cliente, redes sociales y reputación, servicio postventa, establecer canales de comunicación y gestión del personal frontera. El personal frontera es el personal que está en contacto con el cliente. Claro, si nosotros sabemos perfectamente lo que queremos hacer con nuestro negocio, si decidimos girar hacia poner el cliente en el centro, si establecemos además una estrategia que nos permite identificar esas necesidades del cliente para poder desarrollar luego a posteriori servicios que encajen con ellos, si el personal debajo de mí, es decir, a partir de mi despacho, no entiende, no comprende y no asimila esa visión de la empresa o del negocio, que tenemos un problema grave. Primero, porque no va a fluir la información, no van a ser capaces de captar la información, no van a entender el por qué están cambiándoles o les estamos cambiando la forma de trabajar, etcétera, etcétera. Con lo cual, se me antoja que la cultura de empresa, como en todos los procesos, pero especialmente dentro de lo que es la experiencia de cliente, es una de las partes críticas de la implementación de este tipo de metodologías. El siguiente gran bloque es la excelencia. Yo creo que ya estamos, y desde el punto de vista del marketing está ya amortizado el concepto de calidad. Nadie busca por alojamientos de calidad, sino damos por la calidad por amortizada, en el sentido de que damos por hecho que, bueno, los hoteles, los establecimientos, los restaurantes, en general, yo voy a pagar por ello, con lo cual la calidad tiene que ser la que tiene que ser, con lo cual tenemos que trabajar. Fijaros, desde el punto de vista de la gestión de las expectativas, tenemos que trabajar siempre en concepto de clave excelencia. Es decir, la confirmación entre la promesa de venta y el servicio percibido de manera coherente y consistente a través del tiempo, y superar las expectativas del cliente para generar esos momentos wow, esos momentos increíbles, esos momentos que provocan además la propina digital, provocan la repetición y provocan que hagan marketing de mi marca.
Y por lo tanto estamos hablando del punto 6, que sería el cierre del ciclo ideal de la experiencia, de la gestión de la experiencia de usuario de un negocio. Estaríamos hablando del branding emocional. Ni siquiera hablamos de hacer comunicación ni promocionar. Estamos hablando de crear una experiencia de marca, como antes hemos visto, se extendía a componentes más emocionales, como la experiencia de marca, de usuario, de cliente y de empleado. El branding emocional, que es la gestión de la reputación online, amplificar la confirmación de la experiencia en redes sociales, provocar esa conversación y provocar sobre todo la propina digital por parte del cliente, con construir el branding. Co-construir significa que somos conscientes de que el cliente tiene un papel importantísimo a la hora de coger y desarrollar esa experiencia o esa marca de forma interactiva con nosotros. Y, por tanto, al igual que empoderamos al empleado para poder entender y para poder captar y para poder desarrollar todo el potencial que tiene poner al cliente en el centro, de igual forma empoderamos al cliente de cara a, bueno, que nos dé información, que nos permita también retroalimentar y mejorar los productos y los servicios. Y este es el término que utilizamos, que es empoderar a los love marks. Pensad que en los parques Disney se contabilizan hasta 64 momentos de la verdad, es decir, 64 oportunidades para crear un momento memorable en el cliente. Si nosotros tenemos esos 64 puntos de contacto con el cliente, que los identificamos como momentos de la verdad para, oye, mejorar y desarrollar la experiencia del cliente o bien arruinar esa experiencia del cliente, si trabajamos ahí en ese momento en la experiencia, seremos capaces de generar experiencias. Y por tanto, estamos llegando al final de este bloque. Lo que tenemos que empezar a entender es el ciclo del cliente. Y el ciclo del cliente pasa no por la recepción de ese cliente, no comienza la recepción del cliente en mi negocio, ni mucho menos. Comienza mucho antes. Entendemos que las fases son la fase de inspiración, la fase de consideración, la fase de comparación, la fase de evaluación, la compra, el pre-evento, durante el evento y el post-evento. Es decir, la fase del antes, la fase del durante y la fase del después. Y todas las emociones que se generan en todos estos bloques. ¿Y qué es importante entender? No voy a meterme en profundidad en este gráfico porque lo vais a tener a vuestra disposición, pero sí es importante entender que debemos de analizar, por ejemplo, en la fase de inspiración, qué me inspira a viajar. Y aquí las herramientas y acciones que tenemos a nuestra disposición, como el perfil del buyer persona, el conocimiento de la experiencia previa, entender las opiniones de familiares y amigos, y como acciones todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación, tanto pagados como propios como ganados. ¿Qué factores inciden en mi compra? Lo vimos en su momento con el buyer persona, lo veremos un poquito más en detalle en la presentación de hoy. ¿Qué motiva mi viaje? ¿Con quién viajo? ¿Qué estilo de vida e intereses tengo? Y respecto a esto, las herramientas o las acciones son experiencia de usuario, la calidad de la oferta, factores exógenos, como puede ser la seguridad, tiempo, el análisis PESTEL. ¿Qué factores comparo? El posicionamiento de la venta, la personalización, el branding, la reputación de marca, el índice de experiencia como acciones y herramientas. ¿Qué evalúo antes de decidirme? Y, por supuesto, todos los sentimientos que me provocan dentro de lo que es las diferentes áreas. Así, veríamos también los factores que inciden en la compra, la interacción de la fase previa del viaje, la gestión de la experiencia de usuario y la fidelización y el remarketing. Las herramientas y las metodologías que vamos a ver hoy, que estamos viendo además con todos estos cursos que estamos haciendo, nos permiten alinear las necesidades del cliente en todo este círculo virtuoso del cliente. Dos ejemplos de inspiración que creo que son interesantísimos porque, bueno, están funcionando de una forma muy adecuada. Lo primero, Nimbo Bay. Nimbo Bay, cada experiencia debe contener 3 elementos clave: el humor, la música y la atención al detalle. Y fijaros, han desarrollado Nimbo Bay, que es una empresa que está en Canadá, un concepto, las expectaciones extendidas es igual a memorias creadas. Han desarrollado su propia fórmula y creo que es una fórmula muy acertada de cara a entender cómo, poniendo al cliente en el centro, somos capaces de desarrollar esas memorias que son las que, en definitiva, aceleran nuestro marketing. Pensad que puede ser interesante o no, pero viendo, visitando TripAdvisor, vemos que con 78 opiniones tiene un 5 sobre 5 respecto a la percepción de los clientes que han utilizado estos servicios. Nimbo Bay por un lado, y luego tenemos en este caso Northern Age Anchoring, que es otra empresa de retiros basados en el turismo, el ocio, la hospitalidad
y todos los conceptos que puedan estar asociados al mismo, ¿no? Y fijaros que cada programa que creamos tiene aspiraciones, sueños, creatividad, aventura, inmersión en la comunidad, celebración y naturaleza. Y con todos esos componentes, componentes que, por cierto, responden a todas las necesidades del cliente de este tipo de oferta singular, gestionándola de una forma adecuada con los métodos de creación de producto y los métodos de entrega de valor en las diferentes fases de la creación de ese producto, obtenemos también, lógicamente, estos excelentes resultados que son 153 opiniones, 5 sobre 5% de valoración. No sé si tenéis alguna duda al respecto del primer bloque, el bloque de contexto, entender cómo encaja la visión, la metodología de la experiencia del cliente, el entender el por qué debemos de utilizarla a la hora de desarrollar productos y servicios y alinear el negocio, lógicamente, con esas necesidades. ¿Tenéis alguna duda o continuamos? ¿Alguna duda, alguna sugerencia, alguna opinión que queráis trasladar? ¿Todo claro? ¿Tenéis alguna experiencia en este sentido? ¿Utilizáis la metodología de visualizar al cliente en todo lo que es el proceso del viaje? Más allá de entrar en recepción o entrar en sala o vender, es decir, ¿entendéis que el cliente, su percepción? Tenéis que pensar, por ejemplo, que el 64% del tiempo, se hizo un estudio maravilloso en Estados Unidos al respecto de los procesos del viaje, y el 64% del tiempo que invertimos en viajar lo invertimos en soñar, en soñar antes de llegar al destino, 64%. Es decir, es muy limitado el tiempo que tenemos de atención del cliente cuando está en nuestras instalaciones. Por eso es importante entender el inbound marketing, por eso es importante entender que la experiencia del cliente es una experiencia 360 grados y que además empieza cuando el cliente está soñando y termina cuando el cliente vuelve a su establecimiento. Con lo cual, muchísimo cuidado con estos conceptos. No empieza mi contacto con el cliente, no puede empezar, físicamente sí, pero no puede empezar a conocer mi cliente, mi establecimiento cuando entra en recepción. Tiene que conocerlo previamente, por eso es importante tener la página web actualizada, tener una buena estrategia de marketing de contenidos, etcétera, etcétera. Dice José Manuel, la experiencia de cliente es un todo y las expectativas creadas no deben de ser defraudadas. Es cierto, efectivamente, ese es el concepto, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues la metodología es la que estamos viendo hoy, ¿no? Lo primero, para entender y para sacar provecho de todos estos conceptos que hemos visto en el bloque 1 es, lógicamente, la segmentación de mercado. La segmentación de mercado ha cambiado radicalmente en los últimos años. Ha cambiado en la medida en la que, el mercado ha cambiado, la evolución de las tecnologías y también la capacidad por un lado, el cliente empoderarse usando las tecnologías y teniendo cultura de viaje, y por otro lado, lógicamente, la distribución masiva y la capacidad de viaje, pues todo esto ha cambiado la forma de entender la segmentación del mercado. La tecnología también ha irrumpido en la segmentación del mercado. Lo más importante es entender que el mercado se ha hecho muy complejo. Lo veíamos, un mercado omnicanal, en que hay una parte física y otra digital, en la que tenemos que incorporar el cruce de canales, en el que hay una cultura digital tremenda, no entendida como cultura digital, sino como el uso de las tecnologías por parte del usuario, que eso lógicamente subordina la forma de entregar valor en el mercado. Nos permite, Internet nos permite tener acceso constante y continuo a la información, comparar, incluso comprar directamente desde nuestros teléfonos móviles, y eso genera una ubicuidad de Internet. Genera también unos estilos de vida totalmente diferentes y de compra y de información. Me ubico, me informo, lo quiero, lo compro, veo tutoriales, es el concepto Google. Y, por supuesto, una omnicanalidad, un cruce de canales. El mundo offline y online está constantemente evolucionando y se van cruzando los canales, y además muchas veces no sé por dónde me llega el cliente, o el cliente me llega por proveedores que en principio podrían no ser, podrían entenderse que no están dentro de lo que es el sector turístico, pero en fin, hay una hibridación entre todos los sectores y al final el mercado nos da la sensación de que perdemos el control y que tenemos la sensación de que se hace cada vez más complejo. Estas metodologías lo que sirven es efectivamente para centrar y poner el foco en lo realmente importante respecto al cliente. Y por último, lo que vimos en la presentación anterior, el transmedia storytelling, es decir, al igual que cambian el mercado, al igual que cambian los clientes, al igual que cambian las herramientas y los estilos de vida y los estilos de comportamiento en cuanto al uso de las mismas, lógicamente tiene que cambiar la comunicación. La comunicación tiene que estar muy alineada, muy centrada en
lo que el cliente necesita, lo que el cliente entiende y lo que el cliente desea. Esas necesidades del cliente van en esta línea necesariamente. Complejidad en cuanto a los canales, lo habíamos visto. Antes del 86 controlábamos 5 canales y lo controlábamos todo. Ahora tenemos prácticamente infinidad de canales. Continuamente y constantemente están apareciendo nuevos canales. Tenemos que entender el concepto de valor, el concepto de la satisfacción del cliente. Vamos a poner el mercado en este eje, valor al cliente, y la sofisticación y las capacidades de cómo la empresa puede apropiarse de nuevas metodologías, de nuevos canales y de nuevas formas de entregar ese valor al cliente. En la época de la distribución masiva, que fue prácticamente desde los años 60 hasta los años 2000, intermediación y marketing basado en mercados geográficos, destinos, etcétera, etcétera. Es decir, un mercado se desarrollaba en base al grado de desarrollo que tenía sobre todo la oferta de un destino que luego se configuró como un destino, entonces empezaron a competir en la medida en la que había un grado de maduración de esa oferta y se hacía competitivo, es decir, se hacía interesante, principalmente a los clientes, pero muy especialmente a los turoperadores, que eran los que tenían la capacidad de intermediar y de distribuir ese producto en las tiendas físicas, luego en las tiendas virtuales, pero especialmente en esta primera parte de la distribución masiva estamos hablando de la intermediación, estamos hablando de los turoperadores. En la siguiente fase estamos hablando claro, el desarrollo de las necesidades, empiezan a agruparse por diferentes necesidades los clientes y entonces empiezan a aparecer los turoperadores de nicho, turoperadores que desarrollaban un marketing basado en estilos de vida o estrategias de segmentación, como cuán reciente, cuán frecuente y cuál es el montante que se ha gastado el cliente, y a partir de ahí segmentaban. Pasábamos de la distribución masiva a la macro segmentación. Como tenía a los clientes cautivos, un tour operador, TUI, Thomas Cook, Thomson, todos estos, lo que hacían era directamente segmentar dentro de sus bases de datos con su capacidad de distribución comercial directamente física, especialmente, y digital un poco más adelante. Estamos hablando de un entorno entre los años 90, 1990 del siglo pasado, y los años 2005 aproximadamente. ¿Qué ocurre a partir del año 2000? Lo que ocurre a partir del año 2000 es que, aparece el lenguaje de programación PHP, aparecen los foros de opinión dan lugar a los blogs dan lugar a las redes sociales y empieza todo a hacerse muy complejo. Empiezan a aparecer nuevas plataformas, empiezan a aparecer nuevos operadores que venían de fuera del sector turístico. Estamos hablando de Booking, estamos hablando de Airbnb, estamos hablando de plataformas que en principio no tenían nada que ver con la tour operación, con la intermediación, pero que se hacen un hueco rápido. ¿Por qué? Porque en el otro lado tienen a un cliente que empieza a tener ya cultura de viaje, que empieza a dominar las herramientas y que empieza a conectar directamente con el proveedor, no con el intermediario. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hemos pasado de la distribución masiva a la microsegmentación. El siguiente gran paso que se dio a partir de los años 2000, a partir de lo que estamos hablando de ahora mismo, esa capacidad que tenían de tener clientes cautivos, las agencias de viajes y los tour operadores. El siguiente gran paso fue la microsegmentación. ¿Y qué es la microsegmentación? Pues empezar a trabajar en conceptos de interés específicos, es decir, agencias de viajes especializadas, marketing basado en similar comportamiento o de interés específico. Estamos hablando de esos tour operadores, esas agencias de viajes especializadas en golf, en turismo rural, especializadas en gastronomía, especializadas en escapadas, especializadas en cruceros, especializadas en, pues todos los productos y todos los segmentos que hemos visto en los últimos años. Claro, la necesidad obliga, y en este sentido el tour operador intenta alinearse lo máximo posible con el cliente y por eso microsegmenta, por eso se fijan los intereses específicos, que muchas veces pequeños operadores estaban empezando a desarrollar su mercado y estaban empezando a erosionar la capacidad que tenía el gran tour operador, y lo que deciden es sacar marcas propias. Por eso cuando vemos un gran tour operador tenemos que ver todas las marcas que hay detrás de ese gran tour operador y vemos pues cientos o decenas de marcas diferentes, unas especializadas en golf, otras especializadas en turismo náutico, otras especializadas en escapadas rurales, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué representa? Representa una iniciativa por no perder el control de ese mercado del cual habían gozado
los turoperadores. Estamos hablando básicamente entre los años 2000 y el año 2015. Y por último, que es el gran enfoque que hoy estamos desarrollando, estamos hablando de la personalización, ¿eh? Estamos hablando de los servicios boutique, los servicios a medida, el marketing basado en lo auténtico, en la demanda específica, los comportamientos individuales, el hecho a medida. A partir del año 2015 nos damos cuenta de que existen unas nuevas necesidades por parte del cliente que hay que satisfacer, y aquellos operadores que son capaces de entender al cliente, dialogar con el cliente e incorporar todas sus necesidades a la cartera, a la oferta de servicios, son los turoperadores, o mejor dicho, los operadores que están ahora mismo teniendo más éxito. Todos estos servicios boutique y personalización son los que hoy se entienden como los que están poniendo al cliente en el centro y los que están realmente aprovechando las posibilidades de la metodología Customer Experience. Lo que estamos intentando hacer en este bloque es entender cuáles son los diferentes procesos de segmentación. Entendiendo cómo el valor ha cambiado y cómo se han ido de alguna forma reinventando esos turoperadores y reinventando esos mercados, vamos a poder entender cómo se segmenta en la actualidad. Lo que vamos a ver es el estudio del cliente, el segmento de mercado, arquetipo, protopersonas y buyer personas, cuáles son las diferencias entre ellas, las fuentes de investigación, mapa de empatía, técnicas y herramientas Customer Centric, inteligencia de mercado, indicadores en la estrategia de Customer Centric. Básicamente, estos son los conceptos que vamos a ver. Es importante entender que, y lo veremos y lo recordaré al finalizar este bloque, no existe un único modelo válido para cada uno de nosotros. Es decir, ¿podemos utilizar el buyer persona? Podríamos utilizar el buyer persona. De hecho, yo sugiero utilizar siempre el buyer persona. Pero no es menos cierto que el buyer persona que utilizamos lo tenemos que adecuar con las necesidades primero, las necesidades del negocio. Segundo, las posibilidades de información y de obtener esa información que tenemos. Y tercero, nuestra propia metodología. Los métodos están para romperlos y construir nuestro propio, es decir, aquello que nos funciona. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hoy en día el marketing no se construye de dogmas, se construye de funcionalidades para el negocio y esto es importante tenerlo en cuenta. Lo primero es segmentación del mercado. Cuando hablamos de un segmento del mercado, tenemos que identificar a un grupo de personas que tiene características y necesidades similares, homogéneas, y que potencialmente podrían responder igual a la estrategia que vamos a desarrollar. Es decir, segmentar es no ir a marketing de cañonazos a por todo el mercado, sino poner el foco en una parte, en un segmento, en una porción de ese mercado, intentando machear, intentando confirmar por parte de mi negocio con las necesidades del cliente para poder generar mercado, para poder generar, en definitiva, venta. ¿Cómo identificamos los segmentos? Los segmentos son segmentos diferenciados si sus necesidades requieren de una oferta singular, es decir, si somos capaces de apalancar una oferta o introducir una oferta específica. Además, esa oferta tiene que ser rentable y no solo tiene que ser rentable, sino que tiene que ser difícilmente replicable por la competencia, con lo cual, ostras, cuanto más sepamos del cliente, más ventaja vamos a tener competitiva. La forma de llegar a estos es a través de los diferentes canales. Tenemos que hacer un mix de canales, como veremos en el último webinar, en el último seminario. El mix de canales es crítico, tanto el mundo físico como el mundo digital. Los canales tienen que estar orientados a la estrategia, tienen que estar orientados a conseguir el corazón, la mente y sobre todo el bolsillo del cliente. Buscar un tipo de relación distinto a la competencia. Varían en rentabilidad, claro, cuando hablamos de tipología de clientes, tenemos el cliente A, el cliente B, el cliente C. El cliente A es el que genera un 80% del negocio y prácticamente es el 20% del número de clientes que tenemos. El cliente B es el otro 80% del número de clientes que genera un 20% del negocio y el cliente C sería cualquier otro, ¿no? En ese sentido, cuando hablábamos del buyer persona, hablábamos de desarrollar un mínimo de 3 buyer personas, pues identificando también y enlazando también con esta metodología de categorizar al cliente. Por tanto, varían en su rentabilidad. Varían también y van a variar en la capacidad adquisitiva. Son aquellos que están dispuestos a pagar por características concretas. Decía Philip Kotler, que identifica un nicho de mercado y asegúrate de que hay mercado en ese nicho. Luego veremos el concepto de nicho mercado, ¿no? Pero lo importante es que cuando segmentamos tenemos que identificar aquellos segmentos que realmente tienen potencial para poder comprar mi producto y mi servicio. Así lo estamos haciendo de una forma adecuada.
y deberíamos de responder a las preguntas a quién ofrecemos valor, quiénes son los clientes más importantes. La estrategia de segmentación puede ser mercado de masas, es decir, vamos a por todos. Nicho de mercado. Dentro de ese mercado establecemos un nicho específico, especializado, que además mi empresa encaja perfectamente con la oferta de valor y tengo la capacidad de organizar el negocio para producir esa oferta de valor. Segmentar es establecer nichos de mercados específicos. Diversificar, otra estrategia de segmentación, es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta. Esto es básico, esto tiene que ver con la competitividad, no con otra cosa. Y luego multicliente, servir a 2 o más segmentos de clientes interdependientes. Podemos utilizar la estrategia que queramos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los segmentos o los nichos de mercado a los cuales nos vamos a dirigir tienen que tener clientes, obviamente, que estén interesados en mi producto, y luego tenemos que diversificar, porque imaginaros, por ejemplo, pues una situación como la actual, o una situación en la que estamos trabajando con cliente de larga distancia, estamos trabajando con mercados, por ejemplo, el mercado británico, que ahora mismo está cerrado y va a estar por mucho tiempo, o el mercado alemán, que también se ha cerrado, etcétera, etcétera. Y no hemos puesto el foco en el mercado nacional o en el mercado local. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene la gastronomía en nuestro país precisamente ha sido eso. Y se ha visto ahora mismo, en momentos en los que la pandemia ha llegado y el mercado internacional ha desaparecido, todos los restaurantes que se habían dedicado, todos los bares que se habían dedicado única y exclusivamente al turismo, pues o han desaparecido o han cerrado o están en vías de o lo están pasando francamente mal. Por contra, tenemos los restaurantes, los bares, las cafeterías que han trabajado el cliente de proximidad, el cliente de barrio, que han trabajado además la cultura gastronómica, la receta tradicional, el producto tradicional, y esos siguen funcionando. Y además funcionan, te lo dicen con la boca pequeña, con la boca chica, no vaya a ser que cambien las cosas, pero funcionan francamente bien. Es decir, claro que han visto mermada su capacidad económica, porque ha bajado el turismo, porque el turismo también disputaba ese espacio, ¿no? de sala. Pero, ostras, les está yendo francamente bien en el momento actual. Es decir, siguen manteniendo la plantilla, siguen teniendo clientes, siguen teniendo además pedidas o servicio a domicilio. Es decir, cuidado, porque los que realmente se han centrado y han entendido que el mercado no podemos perder los orígenes y no podemos entregar duros a 3 pesetas, porque eso nunca ha funcionado y ese no es nuestro sector. Nuestro sector no es el de la especulación, sino a entregar valor, la hospitalidad, el ser anfitrión. Bueno, pues les está yendo francamente bien. La tipología de segmentación tradicional hasta la fecha, la geográfica, se basa en la localización de clientes en base al lugar donde reside. Claro, geográfica. Os lanzo una pregunta. En la actualidad, ¿entendemos el concepto de segmentación geográfico cuando estamos, o geográfica cuando estamos lanzando páginas web y estamos promocionando nuestro producto en Internet, por ejemplo? ¿Qué opinión tenéis? Utilizar el chat, por favor. ¿La segmentación geográfica está vigente en la actualidad? ¿Ha perdido peso? ¿Ha ganado peso? ¿Nadie quiere participar? Creo que no, dice Nuria. Creo que no, que ha perdido peso. ¿Vale? Los locales global. Muy bien, José Manuel. Isabel, segmentación geográfica necesaria. Manuel, menos peso, pero sigue siendo válida. En mi opinión, tiene un peso residual. Es decir, si entendemos que lo que estamos haciendo es lanzar mensajes a través de Internet. Internet lo ve absolutamente todo el mundo. De hecho, nos llegan peticiones y correos electrónicos de todo el mundo y nos va dando un indicativo, es un indicador muy interesante de la capacidad que tiene la empresa, si lo hace bien, de comunicar su oferta en el mundo, no solo lo local. Pero por otro lado, no es menos cierto que esa geografía también afecta a las búsquedas de Internet. Es decir, el 80% de las búsquedas que se hacen en Google son búsquedas locales. En cualquier caso, la segmentación geográfica tradicional dentro del sector turístico no es que haya muerto, pero sí que ha cambiado radicalmente. No vienen tanto alemanes como aquellos alemanes que están interesados en golf o aquellos alemanes que están interesados en
en la cultura, que están interesados en el Camino de Santiago, etcétera, etcétera. Con lo cual, imaginaros, si tuviéramos que hacer del Camino de Santiago segmentación geográfica, nos volveríamos locos. Sin embargo, aprovechamos y apostamos toda la segmentación y toda la promoción del Camino de Santiago, lógicamente, a otros conceptos, como vamos a ir viendo ahora mismo. La segmentación demográfica, segmentación en base a la edad, el sexo, la renta y ocupación, es interesante. Bueno, era lo que se hacía antes junto con la demográfica. Ahora hemos evolucionado mucho, ahora cada vez se hace más compleja y tomamos en consideración otros valores que también nos permiten segmentar de una forma mucho más precisa, de una forma mucho más coherente además. La segmentación psicográfica, segmentación en base a la personalidad, estilo de vida, intereses, aficiones y valores, es la que conocíamos como VALS, Values and Lifestyles. La segmentación psicográfica fue muy importante y fue muy interesante, mientras que la geográfica y la demográfica, estamos hablando de los años 70, 80 y 90, la psicográfica fue especialmente en los años 90, en los principios del año 2000, 2005 aproximadamente. La segmentación socioeconómica segmenta base a nivel de ingresos, pero también de estilo de vida, etcétera. Es una mezcla de todas las anteriores. La metodología más utilizada es la metodología americana de la empresa Claritas, que se llama Prism. Prism tiene hasta 35 factores diferentes a la hora de segmentar. Muy necesaria a la hora de segmentar, por ejemplo, en Estados Unidos o en países anglosajones, incluso en Alemania. Un poco más complicado aquí en España, aunque también se utiliza esta metodología. ¿Es una metodología útil? Bueno, ha cambiado mucho porque ahora mismo estaríamos en la última tipología de segmentación, que es la conductual, que segmenta de acuerdo con las conductas, los beneficios pretendidos, la lealtad de marca y la actitud ante el producto. De hecho, hablamos de la economía conductual ahora mismo, que es la que está rigiendo necesariamente la relación entre el mercado y el negocio, ¿no? La economía conductual, cómo consumimos y qué insights nos hacen consumir, es decir, qué conductas, qué beneficios buscamos, cómo prestamos la lealtad a la marca o la deslealtad, en el sentido de que somos infieles y picoteamos de diferentes marcas, la actitud respecto al producto. Esa es la segmentación que estamos utilizando ahora en un mercado omnicanal, con una complejidad como la actual y con cambios radicales generalizados y constantes dentro de lo que es el mercado turístico especialmente. Cuidado, porque estamos hablando de que no podemos renunciar a la segmentación geográfica, a la demográfica, a la psicográfica ni a la socioeconómica, entendiendo que la conductual engloba, mejor dicho, agrupa a todos ellos, pero tampoco podemos entender la conductual sin la incorporación de todos los beneficios que aportan los anteriores, ¿no? Como dice Jana, ¿no? ¿Podrías poner un ejemplo de segmentación conductual? Sí, en base, por ejemplo, estamos hablando de por ejemplo, la ceira del pulpo, ¿no? Quiero decir, conceptos que tienen mucho que ver con la parte con la parte de la psicología y de las necesidades del cliente, asociado lógicamente a dónde vives, qué estilo de vida tienes, etcétera, etcétera. Pero eso es residual. Lo importante es todo aquello que me provoca la compra desde el punto de vista, no solo del aspecto compulsivo, sino también desde el punto de vista de la parte emocional. Esa sería la economía conductual. Hay infinidad de informes súper interesantes dentro de Internet al respecto de la economía conductual. Estamos en estos momentos, como repito, en la economía conductual. Isabel dice, pero yo entiendo que es la suma de todos ellos lo que nos hace entender mejor al cliente y poder llegar a él con un producto a medida. Sí, Isabel tiene razón. El grave problema de todo esto es que nos sentimos muy cómodos con lo que solíamos hacer. No salimos de nuestra zona de confort. Entonces, muy probablemente, si tenemos claro cómo, y es la metodología que hemos utilizado hasta el momento de la segmentación geográfica, seguimos pensando que tenemos que ir a por los alemanes y no pensar que tenemos que vender a lo mejor el Camino de Santiago, y el Camino de Santiago se basa o se vende, mejor dicho, con todos los componentes emocionales, con todos los componentes vivenciales, con la parte ascética, la parte mística, la parte religiosa del camino, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace atractivo al camino, no que vaya a los alemanes a venderles cultura o a venderles gastronomía, sino que tenemos que vender el producto en sí, que es el camino y los beneficios que consigues desarrollando o caminando esas etapas de forma colectiva o de forma individual, tú solo, de forma retrospectiva, etcétera, etcétera. Es decir, esa es la economía conductual. La economía conductual es entender el producto en su conjunto, entender las funcionalidades emocionales, las funcionalidades organolépticas, las funcionalidades del producto, las capas diferentes del producto, los componentes diferentes del producto, las relaciones que tiene el producto en
en el territorio en sí, etcétera, etcétera. Y a partir de entonces, entender la vivencia, un poco como hemos visto antes, ¿no? Con las diferentes, fijaros, las empresas de éxito que tenían 5 puntos de valoración sobre 5 en TripAdvisor, ¿en qué se fundamentaban? Se fundamentaban en componentes emocionales y conductuales especialmente, ¿eh? Dice Hanna, gracias, lo miro y busco en internet. Entiendo que la base de sensaciones, emociones. Sí, pero al final, Hanna, tenemos un problema de déficit de conocimiento respecto a lo que significa una experiencia y a lo que significa crear un producto de base vivencial, ¿eh? Tiene más que ver con la economía creativa, tiene que ver más con la economía de la experiencia, tiene que ver con conceptos de que tengo que trabajar el producto desde el punto de vista emocional, no el producto desde el punto de vista de alojamiento más transporte más restauración igual a producto. Eso no es producto. Es un servicio turístico que yo aporto como un agente de viajes y poco más. Pero cuando estamos hablando de dirigir las experiencias, dirigir las vivencias y construir, claro, si fuera A más B más C, pues fijaros, Disney lo tendría clarísimo, ¿no? Porque como churros está haciendo parques temáticos y no, él ha identificado 64 momentos de la verdad, 64 puntos de contacto en los que tiene que gestionarlos y cada parque, cada persona es diferente. Porque claro, cuando hablamos de la economía conductual estamos hablando de entender a la persona a través de sus sentidos. Y cuando hablamos de las personas a través de entenderlas a través de sus sentidos, estamos hablando de ostras, ni los psicólogos son capaces, por eso tienen tanto trabajo, ni los psicólogos son capaces de entenderlos, pues imaginaros nosotros, ¿no? Tenemos que construir elementos que encajen. Os pongo un ejemplo. Vamos al cine, ¿eh? Cuando vamos al cine con la pareja o con un amigo, nos vamos al cine, vemos la misma película, comemos las mismas palomitas, hemos visto la misma película, no hemos ido al servicio porque la película era súper interesante y no nos hemos movido de la silla. Ostras, los picos emocionales, de la película han sido brutales porque nos han impactado y resulta que cuando salimos y comentamos la película, uno ha visto Bambi y el otro ha visto Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, hemos visto personajes diferentes, con roles diferentes, escenas claves diferentes, incluso muchas veces mensajes diferentes, ¿no? Y hablando tal, pues nos damos cuenta de esto. ¿Esto os ha pasado alguna vez? ¿Os ha pasado alguna vez lo que estoy comentando? Bueno, básicamente de lo que estamos hablando es de que si el marketing es una batalla de percepciones, claro, tenemos que entender que nuestro producto va a ser entendido de forma diferente según, bueno, no solo el estilo de vida, la cultura, el acervo, no solo cómo ha sido el viaje, si el cliente viene con críos, si los críos están nerviosos o no, si ha tenido una semana nefasta, si ha tenido una pelea con la pareja, yo qué sé. Hay miles de elementos que lo que hacen es poner en perspectiva que la relación que tenemos con el cliente es emocional. Y aparte de ser emocional, significa sobre todo que está basado en las percepciones, con lo cual eso lo tenemos que entender también a la hora de, lógicamente, interrelacionar con ellos y, ojo, somos los profesionales, gestionar de forma adecuada esos puntos, como luego veremos, esos puntos de atención y esos puntos emocionales, ¿no? El arquetipo de cliente, ¿qué es el arquetipo del cliente? El arquetipo del cliente persigue perfilar, el perfilado del cliente. Yo me quedo con la palabra perfilado porque me da igual que sea buyer persona, que sea arquetipo, que sea segmentación. Al final es hacer un perfil de mi cliente con diferentes técnicas y metodologías y diferentes funcionalidades, cada una de ellas. Estoy de acuerdo. Pero el arquetipo de cliente persigue perfilar nuestro cliente gracias al diseño de la experiencia de cliente. Por tanto, va a estudiar al cliente cuando interactúa con los productos o servicios de nuestra empresa. Podemos confundir el arquetipo de cliente con el buyer persona. Sin embargo, la diferencia clave del arquetipo de cliente es que es una inferencia, por llamarlo de alguna forma, nos imaginamos cómo puede ser el cliente tipo en base a la información que tenemos de él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que probablemente esté alineado, pero no contamos con la información precisa del cliente. Esto nos puede servir necesariamente para poder entender procesos de la empresa. ¿Cómo diseñamos los arquetipos? Identificamos los atributos más destacados que distinguen un segmento de otro. Por lo general podemos encontrar entre 3 y 5 atributos principales para identificarlo. 3 es lo mínimo, 5 ya son bastantes. Determinamos la cantidad de personas que se necesitan para representar cada segmento de este atributo en concreto. Describimos las personas en función de los atributos principales. Definimos el perfil de la persona
y damos personalidad al usuario, es decir, utilizamos el perfil en sesiones de brainstorming y hacemos que cobren vida. Ponemos una foto normalmente. Este sería el arquetipo. Arquetipo es información muy básica, pero que nos sirve, por ejemplo, a la hora de arrancar el concepto de nuevo producto, a la hora de diseñar o de definir superficialmente el mismo. El arquetipo, utilizamos una fotografía obviamente, esta fotografía es de internet, no se llama Manuel López, pero yo necesito visualizar quién es Manuel López, el cliente tipo que tengo en mi negocio. Comportamiento de acciones, viaja por negocios continuamente y siempre busca la forma de madrugar y correr antes de ir al trabajo. Una persona activa, que le gusta la vida activa, le gusta correr también por la montaña, le gusta correr por la mañana y gira toda su estrategia vital en base a, tener energía, recargar energía por la mañana para poder continuar con el trabajo diurno, ¿no? Detalles demográficos y psicográficos. Fijaros cómo ya empezamos a incorporar diferentes enfoques a la hora de definir el arquetipo del cliente. Es un consultor en tecnologías de la información, 35 años, reside en Santoña, Cantabria, lleva 10 años corriendo por la montaña para meditar y reducir su nivel de estrés. Es capaz de salir con un frontal para no perder la oportunidad de correr incluso de noche. Y las necesidades y los puntos de frustración que le generan necesita que alguien en el hotel le oriente sobre recorridos y dificultades. Claro, si hemos detectado a través de los perfiles del cliente, si hemos detectado en el mostrador, en recepción, bueno, que hay un cliente que está muy interesado en el tema de correr alrededor, de hacer recorridos alrededor del hotel, tanto de senderismo como puede ser en este caso de running o de trail running, que menos que si hemos identificado no un cliente, pero si 5 o 10 clientes ya nos han preguntado por lo mismo, bueno, pues vemos que nuestro establecimiento está posicionado o goza de una oportunidad para poder identificar a ese cliente. Lo que tenemos que hacer es desarrollar un poco, utilizando la empatía, como luego veremos, desarrollar ese sentimiento, esa capacidad que tiene el hotel de entender al cliente para, ofrecerle itinerarios, decirles la duración, más o menos por dónde tienen que recorrer, por dónde tienen que ir, etcétera. Exactamente igual pasa en un restaurante. Si entendemos y nos han preguntado 3 veces por comida para críos y menús infantiles y no los tenemos en carta, pues bueno, nos tendremos que de alguna forma preguntar si el menú infantil y qué tipo de menú infantil tiene sentido en nuestro establecimiento. Arquetipo de cliente, protopersonas. ¿Qué son las protopersonas? Las protopersonas son la definición de un arquetipo de cliente, la definición de un perfilado de cliente específico, pero en base a la información interna de la empresa. No contrastamos esta información con el cliente, con el mercado. ¿Y esto qué significa? Significa que es una alineación con el cliente, no está contrastado, pero permite lanzar productos y servicios en el menor tiempo posible. Si tuviéramos que ir a hacer una investigación comercial respecto de cómo es nuestro cliente, qué es lo que necesita, qué les motiva, qué necesidades tienen, pues probablemente no arrancaríamos hasta entonces, con lo cual en las primeras fases, en las fases en las que a lo mejor tenemos que lanzar un producto o queremos entender rápidamente a las personas, a los clientes que tenemos, el concepto de protopersona nos permite desarrollarlo de una forma adecuada. Es decir, frente a los arquetipos que hemos visto antes, que eran básicamente una definición muy, no solo de andar por casa, sino muy limitada en cuanto a los contenidos, las protopersonas ya tienen algo más de contenido, pero se basa en la experiencia, vuelvo a repetir, del equipo de ventas de la empresa respecto al cliente. En este caso, la misma persona, Manuel López, ya entramos a género masculino, edad 35 años, residencia de Santoña, estado civil, ingresos, las habilidades de la tecnología, cómo usa la tecnología, porque sabiendo que utiliza mucho el smartphone, entonces tendremos que dirigir, lógicamente, nuestra estrategia de comunicación a través del smartphone o a través de los tour operadores o a través de las ferias o a través de las agencias de viajes o a través de los medios de comunicación tradicional, etcétera, etcétera. Los objetivos, mantener la energía muy alta, soy una persona que disfruta con el deporte, los antecedentes, las motivaciones. Sería un camino intermedio entre lo que es el arquetipo y lo que luego veremos que es el buyer persona, que es bastante más concreto. El problema de las protopersonas, el problema, o las limitaciones, mejor dicho, no el problema de las protopersonas, es precisamente el que he comentado antes. Es decir, es una
inferencia, es decir, es una imaginación de cómo puede ser el cliente en base a la información que ya tiene la empresa, pero no está contrastado con ellos. Frente a las protopersonas tenemos el buyer persona. El buyer persona es un análisis bastante más completo que se adecúa más a la realidad del cliente que está ahí fuera, especialmente al cliente digital, aunque también, lógicamente, al cliente físico. Me permite además desarrollar lo que es importante para mí, que es todo lo que es el modelado, todo lo que es el marketing, todo lo que es la comunicación, todo lo que es las áreas críticas del negocio, que son las que generan beneficios, especialmente la innovación y el marketing. Por tanto, el buyer persona se alinea con el cliente, sí está contrastado con el cliente, es decir, es la interacción con el cliente la que me permite obtener datos interesantes para poder perfilar de una forma más precisa al cliente y permite desarrollar el marketing, la comunicación, la innovación dentro de la empresa. Se basa en tener claramente identificados quiénes son, los hábitos, los objetivos, los patrones de comportamiento, las necesidades, los retos, los intereses y sobre todo cómo actúan y cómo se relacionan con la marca, con los mercados, con los productos que yo estoy lanzando al mercado. Este es un poco lo que vimos el otro día, es una ficha clara de lo que es el buyer persona. Hay buyer personas bastante más complejos que este. Yo vuelvo a repetir, mi sugerencia es empezar desde abajo, poquito, y empezar a entender lo que son los métodos y los procedimientos para llegar ya a mayor complejidad del buyer persona, pero con esto, con este diagrama, con este canvas de alineamiento, ya me permite identificar claramente cuál es el buyer persona, sobre todo, fijaros, de los arquetipos al protopersonas, cómo vamos evolucionando, el perfil personal, los hábitos, hobbies e intereses, perfil profesional, objetivos y retos, frustraciones, el producto o el servicio que entregamos al cliente. Un ejercicio claro sería, por ejemplo, Ceneida, pondríamos una foto de Ceneida. Ceneida es un nombre que se utiliza mucho en Canarias. Patea tus Montes es una agencia de senderismo que está en Canarias. Y este es el perfil personal de Ceneida y los buyer persona tipo similares a Ceneida. Son jóvenes de cualquier género, entre 18 y 38 años, que tienen la capacidad de viajar por encima de lo demás, muy sociales y con ganas de compartir con todos los demás, los lugares que visita. No son propietarios, sino que alquilan siempre que pueden. No son materialistas, sino que se gastan lo que tienen para viajar y entretenerse. Los hábitos son muy hábiles en la tecnología, son digitalmente activos, mucho más que la generación Z, los baby boomers. La generación Z, los baby boomers, la clasificación tradicional de generaciones por rangos de edad, también se ha quedado desfasada, aunque sí que los utilizamos dentro de lo que es la segmentación para entender ese rango de edad, simple y llanamente por identificarlos y por aportar un valor más, ¿no? Los jóvenes e intereses son personas que en general están concienciados con el cuidado del medio ambiente, buscan empresas con principios y sobre todo viajan, prefieren viajar y disfrutar de actividades que ser propietario de un coche o un reloj caro. ¿Dónde podemos encontrarles y cómo podemos conectar con nuestro buyer persona? Sobre todo los encontramos en redes sociales como Instagram, Facebook y últimamente TikTok, red asiática que cada vez reúne más millennials y centennials. Perfil profesional. Son profesionales que en general están en puestos intermedios, es decir, lo que llamamos la tecnoestructura dentro de lo que es los negocios. Están en un momento de salir, socializar, compartir en el trabajo, lo que hacen en su tiempo libre. Son muy promiscuos a la hora de utilizar las redes sociales y sobre todo a la hora de etiquetar a los negocios y bueno, entregar propina digital. Objetivos y retos, buscan hacer cosas de forma diferente, que no sean las típicas excursiones. Frustraciones, la rutina de no aburrirse, no visitar lugares chulos y que les toque un día pesado, de la antigüedad de la escuela, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ayudar a que obtengan los beneficios deseados? Llevar un sistema de conexión a Internet Wi-Fi, como las MiFis, poder compartir Internet con nuestros móviles para que ellos no generen costes, muy especialmente ahora con el tema del Brexit va a haber un problema con el tema de la conexión de los teléfonos de los británicos, con lo cual eso puede ser un valor añadido de nuestras empresas a la hora de captar el turismo británico. ¿Qué ventajas tenemos sobre otras empresas de nuestro sector? He creado un personaje peculiar y me he adaptado a los nuevos medios, vídeo y fotos en Instagram, etcétera, etcétera. En este caso concreto, el dueño de Patea tus Montes es un friki de YouTube y lo que ha hecho ha sido crear un personaje para poder captar la atención de los millennials y de este tipo de personas de cara a que les resulte especialmente atractivo, pues bueno, conocer al personaje y también disfrutar de los servicios de guiado de senderismo en la isla de Tenerife, ¿no?
Nuestro producto o servicio ofrece un servicio muy adaptado al millennial, aunque está costando que vengan millennials a hacer senderismo, tengo que proyectar mejor, comunicar lo que ofrezco para atraer a este público más joven. Es decir, en una pequeña gráfica, en una única hoja, lo que tendríamos es toda la información precisa para, primero, yo entender quién es mi cliente y luego entender cuáles son los puntos de contacto y qué tipo de valor, qué tipo de producto, qué tipo de servicio, incluso qué tipo de comunicación les tengo que entregar según sus necesidades. Porque básicamente este es un mapa de necesidades del cliente. Bueno, hemos visto varios tipos de diagramas, hemos visto varias metodologías de aproximación al perfilado del cliente y ahora tenemos que saber cuándo utilizarlas. Vuelvo a repetir, no existe una única herramienta que resuelva todos los problemas. En definitiva, lo que tenéis que hacer es entenderlo, utilizar las metodologías y ver cómo encajan, incluso incorporar secciones, apartados de una metodología en otra, siempre y cuando os sirva a vosotros para perfilar al cliente. Tendríamos tipología, análisis, información, estrategia y metodología. Cuando hablamos de segmento, hablamos de investigación, es decir, el análisis que hacemos del segmento es en base a investigar los datos que tenemos disponibles. Es una información especialmente cuantitativa. No entramos tanto en la parte conductual, entramos más en los datos genéricos de volumen. La estrategia sirve para la moderación o el email marketing. Y la metodología es una metodología propia que hemos desarrollado de un canvas que recoge todo este tipo de segmentación. El arquetipo sería investigación también, el análisis sería más cualitativa, que es algo que nos interesa, especialmente porque estamos hablando de empezar a entender la conducta del cliente. La estrategia sería aplicada al diseño de experiencia del cliente, lo cual encaja perfectamente en esta presentación, y el Customer Experience como la metodología a utilizar. Protopersonas, lo hemos visto antes, es un concepto imaginario, es decir, depende del análisis interno de la empresa, es más cualitativa la información y en base a la experiencia previa que ha tenido la empresa con el cliente, desarrollo de nuevos proyectos, lanzamiento de nuevos productos, etcétera, etcétera. Y la metodología que utilizamos es la metodología de ideación, es decir, intentamos visualizar o plasmar el escenario más óptimo posible en base a la información que tenemos, ¿no? Y por último, el buyer persona es investigación e imaginario, las dos cosas a la vez. Sobre todo es cualitativa la información, aunque también cuantitativa. Utilizamos lo que llamamos los datos e indicadores clave. Está especialmente dirigida a lo que es el marketing y la comunicación, también a la innovación. Y sobre todo, la metodología que utilizamos es la estrategia omnicanal y el Unified Commerce, es decir, dentro de la estrategia omnicanal, cómo distribuimos el producto tanto en el espacio físico como en el espacio online. Estas son grosso modo, las metodologías y las diferentes técnicas de segmentación que utilizamos. ¿Tenéis alguna duda al respecto de este segundo bloque? ¿Queréis comentar, hacer algún comentario, exponer un poco vuestra experiencia personal al respecto? ¿Habéis utilizado? Dice Isabel, dudas no, mucho para hacer, sí. Bueno, decía San Francisco que empieza por lo que puedes y cuando te estés dando cuenta estarás haciendo lo imposible, ¿no? Es decir, yo creo que es poco a poco y empezar a utilizar. La primera vez que me enfrenté yo en la carrera de marketing a segmentación del mercado me volvía loco porque decía, pero ¿por dónde segmento? ¿Qué datos tengo? ¿De dónde consigo los datos? Pensar que además estamos hablando de hace 30 años que Internet no existía. Hoy tenéis absolutamente todo. De hecho, yo diría que sin salir de Internet podéis desarrollar una estrategia súper compleja, incluso sin pagar realmente por la información, pero tenéis que saber dónde encontrarla, con lo cual os tenéis que entrenar y sobre todo ahora que tenéis el tiempo, por desgracia, pero también por suerte para poder investigar y para poder innovar, yo creo que deberíamos de empezar a buscar ese tipo de información interesante para trabajar los diferentes. Empezar probablemente por el arquetipo, intentar llegar al buyer persona, que es la clave, es la clave de todos estos conceptos. Me da igual que sea un tema de marketing, de comunicación. Fijaros que también estáis de alguna forma también, habéis ido a través de un curso de cómo aplicar la ley dentro de lo que es Internet. Todo esto aplica también, lógicamente, al cliente. Si hemos hablado de proteger los intereses del cliente, hemos hablado de la privacidad del cliente, tenemos que hablar también que esto lo tenemos que incorporar necesariamente también en la reflexión del buyer persona. Por tanto, empezad por poquito y cuando os vayáis a dar cuenta estaréis haciendo lo imposible.
No lo digo yo, lo dice San Francisco de Asís. Me parece que es una frase excepcional de cara a ser constante y trabajar estos conceptos para poder entenderlos. Bueno, va a pasar ya a la última parte de la presentación, que son los diagramas de alineamiento. ¿Vale? Hemos entendido ya que es muy complejo el entorno, bastante más complejo. Si nos paramos a pensarlo, nos volveríamos locos en el sentido de que estamos en un entorno VUCA, hiperacelerado, y eso obliga a cambiar en la segmentación del mercado porque por medio cómo entregamos valor, cómo en ese espacio fragmentado en el que hay un entorno que el mercado es omnicanal, físico y digital, estamos hablando de la reputación, estamos hablando del concepto valor frente al concepto precio. Hay diferentes factores que nos dicen que tenemos que cambiar y tenemos que cambiar no solo en la segmentación del mercado, no solo a la hora de prototipar o perfilar, mejor dicho, al cliente, sino que también tenemos que cambiar a la hora de entregar ese valor. ¿Cómo entregamos ese valor? Bueno, hay algunos que lo hacen con oficio, pero el oficio sin métodos no, ahora mismo está complicado el tema. ¿Por qué? Por la velocidad de los cambios, con lo cual tenemos que estar constantemente y continuamente revisando la estrategia, revisando las metodologías que utilizamos. Y nosotros estamos continuamente evolucionando. Yo recuerdo que la primera vez que yo utilicé las metodologías de alineamiento y especialmente lo que son los canvas, los lienzos de alineamiento, fue en 1991 en un máster que hice en la Universidad de Valencia al respecto en aquel caso era logística, investigación operativa y sistemas. Y entonces, cuando hablábamos de los sistemas, son los sistemas de alineamiento que estamos viendo hoy en día, ¿no? Claro, entonces había mucha reflexión, había mucho texto, había mucha programación en el ordenador. Ahora mismo es un lienzo en el que tenemos que inferir, tenemos que pensar, tenemos que utilizar la creatividad de cara a poder desarrollarlos. Por lo tanto, los diagramas de alineamiento nos van a ayudar precisamente a esto, ¿no? A acelerar esos cambios. ¿Qué es un mapa de alineamiento? Un mapa de alineamiento se basa en el mapa cognitivo, es decir, que es un constructo que abarca aquellos procesos que posibilitan al cliente adquirir, codificar, almacenar y recordar la información sobre cómo perciben estos servicios o cuál es la propuesta de valor. El constructo quiere decir representación ideal de los comportamientos del cliente, es decir, es trazar un mapa para poder entender por dónde va mi negocio, cómo entra en contacto con el cliente y cómo este cliente entiende la propuesta de la marca. Vuelvo a repetir, es importante tenerlo en cuenta siempre, tanto en la comunicación como en el marketing, que estamos hablando de percepciones. Y la percepción tenemos que trabajarla a través de los sentidos, a través de la comunicación, hablábamos del storytelling, comunicación planificada, etcétera, etcétera. El objetivo del por qué usar diagramas de alineamiento en mi empresa, lo primero, nos permiten entender cómo el cliente se relaciona con mi negocio, es decir, cómo interactúa. Y eso es importante, entenderlo. Luego, comprender la imagen que tiene el cliente de mi empresa gracias a los diagramas visuales. Si entendemos y comprendemos, podemos analizar a la vez, es decir, podemos contrastar esa información y ver si con los indicadores que hemos fijado las interacciones son adecuadas o no. Y por último, con toda esta información, podemos hacer los cambios precisos, es decir, podemos alinear la empresa a las necesidades reales del cliente, porque vuelvo a repetir, uno de los principios es poner al cliente en el centro y a partir de poner al cliente en el centro, construir, lógicamente, toda la relación. El primer gran diagrama es el mapa de empatía, es decir, cómo utilizamos la empatía para conectar con un cliente en el que, bueno, si tenemos un espacio físico en el que interactuamos y interactuamos de forma empática con él y obteniendo información de forma proactiva, estamos retroalimentando este mapa de empatía. Pero ¿qué ocurre cuando lo que tenemos es una página web y vendemos a través de la página web y luego prestamos el servicio y lo prestamos a través de un guía, a través de una persona en recepción, a través de una persona en la sala en los restaurantes? Es decir, el mapa de empatía lo que nos permite es contextualizar esa relación. Y el mapa de empatía básicamente consiste en ponernos en la posición del cliente para disponer de un conocimiento más profundo, para entenderlo. El mapa de empatía es la base de la modelación, del diseño de la experiencia del cliente, del diseño de la estrategia de marketing y, lógicamente, por extensión, de la comunicación. Vuelvo a repetir, hemos empezado este bloque, la presentación, diciendo que absolutamente todo lo que hacemos y lo que no hacemos comunica. El mapa de empatía es otro diagrama, como el que hemos visto del Buyer Persona, pero es un diagrama que tiene otro tipo de información. El mapa de empatía, centrado en el Buyer Persona, el Buyer Persona sería más orientado al mercado puro y duro, el mapa de empatía es más orientado a la interrelación, la comunicación que vamos a tener con él, el tono y el cómo nos vamos a comunicar.
identificaremos con quién queremos empatizar, qué necesitan hacer, qué escuchan, qué piensan, qué ven, también, lógicamente, qué dicen, otros pensamientos y sentimientos y qué hacen. En realidad, con el tiempo, veremos que el mapa de empatía lo podemos incorporar también al Buyer Persona. De hecho, antes he comentado que el Buyer Persona básico es el que estábamos viendo hoy. Se puede hacer bastante más complejo. De hecho, cuando hacemos un Buyer Persona 100%, lo que hacemos es intercalar diferentes diagramas. Aunque hablemos del Buyer Persona, hablaremos lógicamente de quién es el Buyer Persona, la primera capa que hemos visto. Esta sería la segunda capa, el mapa de empatía, y la tercera capa sería la estrategia de contenido o cómo vamos a resolver tanto en el marketing digital, en el espacio digital como en el espacio físico, cómo vamos a responder a sus necesidades reales respecto a lo que está dispuesto a comprar. Por ejemplo, hemos utilizado antes el ejemplo de la empresa de senderismo. En este caso, ¿con quién queremos empatizar? Con mujeres, chicas y parejas jóvenes de 20 a 30 años. ¿Qué necesitan hacer? Las fotografías que han pensado hacer en su actividad, ya que vienen con la idea. ¿Quieren salir en alguna foto? ¿Quieren que les demos ideas de fotografías diferentes? ¿Qué ven? Están entrando en Instagram, en TikTok, están a copiar, ven lugares diferentes, lugares originales, porque los he publicado yo, lógicamente, se van inspirando en ellas. ¿Qué dicen? Tienen más fans que yo, pero quieren fotografiarlo, tengo que llevar todo el equipo y no olvidarme de nada, tengo que hacer una foto que no tenga. ¿Qué hacen? Quieren visitar lo que está prohibido, hacer fotos que no puedan, que puedan poner su seguridad, hacer fotos que puedan poner su seguridad en riesgo. Ya sabéis que la adrenalina hoy en día es una de las drogas más potentes que existen y absolutamente todo el mundo quiere, como veíamos en el banco el otro día, que habían colas, ¿no?, detrás de ese banco, pues lo que quieren es hacerse esa foto que todo el mundo se hace, se saltan las normas, con lo cual pues tiene que estar pendiente de lo que hace, es decir, este monitor de senderismo tienen que estar pendientes de que lógicamente cumplan no solo las normas, sino que cumplan la ley, porque sabéis que muchos senderos son por espacios protegidos y no pueden hacer lo que les dé la gana porque tú eres responsable ante la administración. Y por último, que piensan y sienten esfuerzos que no tengan red, que se queden sin batería, que el sitio no sea instagramable o que se puedan frustrar, y los resultados, publicar las fotos con más likes en Instagram y que sean reconocidos por los demás. Otros pensamientos y sentimientos, no me importa lo material, pero quiero que mis seguidores vean lo bien que me lo paso en mis viajes y que pueda viajar y ver sitios chulos. En definitiva, es conectar empáticamente, emocionalmente con el cliente de cara a obtener la información. Dice Judith, a ver cuándo está colgado. Bueno, pues estará colgado a lo largo de esta semana, tanto la primera presentación como esta segunda, también los test de evaluación para poderos certificar. Y es mucha información, efectivamente es muchísima información, pero es interesante que os quedéis con el dato, que os quedéis un poco con la reflexión. Como vais a contar con toda la presentación, donde vienen todas las fichas y donde viene toda la información referida, yo creo que es interesante que entendáis lo que son los procesos y que luego vayáis específicamente a la sección que queráis desarrollar, copiar y mejorar, que este es el éxito de la humanidad, ¿no? El copiar y mejorar y el poder desarrollar vuestro propio ejercicio dentro de lo que es la empresa. El customer journey es el itinerario que sigue el cliente y el mapa de experiencia. Hemos entendido Buyer Persona, hemos entendido también el mapa de empatía, es decir, cómo se relaciona empáticamente las emociones que le genera y cuáles son sus necesidades básicas. Ahora vamos a entender lo que es el proceso del viaje y sobre todo el mapa de experiencia. Probablemente entremos más en el mapa de experiencia y el customer journey, y sobre todo lo que me interesa en este bloque, en esta última parte de la presentación, es que entendáis, por favor, que no es un análisis lineal, es un análisis que tiene diferentes enfoques y sobre todo diferentes enfoques que te ayudan a poder perfilar de la forma más precisa posible realmente lo que el cliente está haciendo con la marca, cómo el cliente se está relacionando con vuestra marca. Definiciones. En definitiva, es el recorrido del usuario. El mapa de experiencia es una herramienta estratégica que representa la interacción compleja del usuario con un producto o servicio. Luego haremos un ejemplo. Y el Customer Journey o viaje del cliente es el centro de la misma, incluido en el punto de partida y el punto final, así como el cumplimiento de las expectativas del cliente. Lo que estamos haciendo es intentar definir cuál es el ciclo del cliente desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista de la empresa, pero desde el punto de vista de centrar al cliente en todos estos procesos, es decir, orientar el negocio para poder satisfacer las necesidades del cliente adelantándonos al mismo. Yo creo que es importantísimo esto, el hacer la reflexión que nos permita
adoptar una postura siempre proactiva frente al cliente. Solo así podremos conseguir conquistar el mercado y también desarrollar una estrategia de innovación adecuada a mi negocio. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que entender es que el cliente es, ostras, una montaña rusa de emociones. Es una montaña rusa de emociones y esa montaña rusa de emociones, vosotros, que tenéis ya años de trabajo y mucha experiencia, la percibís constantemente con todos los clientes, incluso a lo largo de la prestación del servicio, va cambiando las emociones. Y esto es importante tenerlo en cuenta. El estado mental del cliente es lo que vamos a gestionar a lo largo de, ostras, desde que empieza hasta que acaba la prestación de mi servicio. Por tanto, va a pasar puede pasar de los dos extremos, es un cliente feliz o un cliente cabreado. Un cliente cabreado, que está enfadado, que está tenso, aburrido, le genera estrés, que es neutral, que está excitado, calmado o que está alegre, contento, relajado. Y esto depende del estado mental, el estado de ánimo y de las emociones. Y eso lo tenemos que entender. No tenemos que ser psicólogos, ojo, a la hora de interactuar con el cliente. Sin embargo, si trabajamos las emociones y trabajamos los estados de ánimo, seremos capaces de controlar, ostras, esos picos, esos desasosiegos, ese tipo de limitantes y de elementos de fricción que se generan a la hora de prestar el servicio. Si lo analizamos desde fuera, veréis que los identificáis perfectamente, como luego veremos, ¿no? Esto ya lo vimos antes en el webinar anterior, pero creo que es importante entender primero que elementos tanto del Customer Journey como del mapa de experiencias es los puntos de contacto, tanto físicos como online. Y tenemos que identificarlos. Al igual que Disney ha identificado 64, nosotros tenemos que identificar los puntos de contacto que tenemos con nuestro cliente para poder diseñar un mapa de empatía y para poder diseñar el Customer Journey y el mapa de la experiencia. Lo segundo es entender y además entender de una forma precisa que hay puntos de contacto físico. Claro que hay digitales, pero también hay puntos de contacto físico. Y tendremos que empezar a dibujarlos. Tendremos que coger un folio, un bolígrafo y empezar a mapear, empezar a dibujar cuáles son esos puntos de contacto físicos, tanto antes de la venta como durante el servicio y como la parte de la postventa, y buscar esos elementos que son neutrales, positivos o negativos en cuanto a no la experiencia, sino las emociones del cliente, como antes hemos visto. Aquí tenéis algún ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos del punto, en el momento de la preventa, experiencia de compras pasadas, compara de producto, motivación, atracción, selección de producto, medios de pago, decisión de compra y recepción del producto. Este es el ciclo que va, la curva del cliente a la hora del espacio del contacto físico. Luego, los picos emocionales. La gestión de los picos emocionales es lo más importante que tenemos a la hora de construir vivencias que provocan emociones y que provocan experiencias que luego, ostras, pretendemos que sean satisfactorias, pero que además nos hacen un marketing especial, ¿no? Y muy, muy concretamente en el sector turístico. Esos son los puntos de contacto emocionales. Puntos de contacto emocionales van variando, es lógico que vayan variando, como en una relación personal, de amistad o de amor, pues van variando esas relaciones, o incluso en el trabajo, las emociones van cambiando, ¿no? Tenemos experiencias positivas, experiencias negativas y la curva de la emoción iría subiendo y bajando en la medida en la que vamos desarrollando el Customer Journey, la entrada de local, la atención camareros, elegir mesa, ver la carta, elegir platos, comer, pedir postre, comer postre y pagar la cuenta. Fijaros que pagar la cuenta o elegir mesa son los puntos que más estrés generan en el cliente. Con lo cual, ¿por qué muchos de los restaurantes y de las cafeterías, cuando entregan lo que llamamos la dolorosa, cuando entregan la cuenta, siempre entregan un pequeño detalle, como puede ser un bombón, como puede ser un chupito, como puede ser una degustación de orujo? Precisamente por eso, porque en el estrés de que te saquen la cuenta, lo que intentamos es, pues contrarrestar ese pico emocional. Y luego, lo que hemos visto antes, los puntos de contacto tanto emocionales como físicos, es intentar entender cómo utilizan las herramientas y cómo se relaciona mi producto, mi servicio, mi negocio, en definitiva, en ese aspecto emocional. Y, por supuesto, esto trasciende. Cuando hablamos de lo físico, también estamos hablando de lo digital y, lógicamente, también trasciende al marketing digital. Y en el marketing digital, tanto en las fases de inspiración, búsqueda, reserva, estancia y postestancia, lógicamente también vamos a ser capaces de aprovechar, interactuar con diferentes herramientas y con diferentes técnicas que nos van a permitir controlar
ese proceso de Customer Journey y ese proceso de mapa de experiencia. En definitiva, los componentes son el viaje del cliente, tenemos que definir claramente cuál es el Customer Journey del cliente, viaje del cliente con los puntos de interacción y tipos, digitales, emocionales, físicos, etcétera, etcétera. Las conexiones que se crean, que se establecen, interacciones aguas arriba y aguas abajo, condiciones externas, situación actual, es decir, a lo largo del cliente, a lo largo del Customer Journey, a lo largo del viaje del cliente, cómo interaccionan esos puntos. Los puntos de fricción y las expectativas, anotaciones con los pensamientos del cliente en el punto de interacción. El enfoque es el resumen superpuesto de la experiencia central del cliente. Las claves de valor, lo que hemos identificado como elementos que contrarrestan esas fricciones o esas expectativas, la propuesta de mejora y obstáculos de las fases particulares de interacción. La escala emocional es crítico, entender que hay que actuar, la sonrisa que tenemos. Decía Conrad Hilton, dame un hombre que sepa sonreír, que a trabajar ya le enseñaré yo, ¿no? Y esto es exactamente igual, esa empatía que tenemos en el personal, poder utilizarlo de una forma adecuada a la hora de, ostras, esta cuenta, pues que la lleve fulanito, que es el que más empatía genera con los clientes, etcétera. Yo qué sé, este tipo de conceptos, ¿no? Condiciones mentales y emocionales compiladas gráficamente y luego, por supuesto, establecer los códigos de comunicación. Es decir, tenemos que establecer dentro de lo que es el mapa, porque va a ser un diseño visual, las leyendas y los símbolos, el desglose de símbolos que utilizaremos para facilitar la comprensión. Lo hace Starbucks, lo hace absolutamente todo el mundo que diseñe procesos internos dentro de lo que son sus negocios. ¿Para qué? No para que lo entienda yo, que lo tengo que entender, lógicamente, porque lo estoy diseñando y validando, que soy el dueño del establecimiento, pero también que lo entienda todo el personal de sala, lo entienda el personal de recepción, lo entienda absolutamente todo el mundo de cara a conseguir el objetivo que es satisfacer al cliente y conseguir lo mejor de él. El Customer Journey Map ayuda a generar empatía con los clientes, ofrece una mirada de negocio desde afuera hacia adentro, rompe con el trabajo por silos departamentales. Es un problema que tenemos en el sector turístico. Como llevamos muchísimos años desarrollando nuestro trabajo, se crean silos, se crean departamentos que no están conectados, personal no está conectado con comercial no está conectado con administración. Al final hay problemas a la hora de presentar presupuestos, de realizar acciones, de comprar tecnología para poder entender el mundo digital o sacar provecho de la transformación digital, etcétera, etcétera. Esto rompe completamente los silos porque, en definitiva, nos permite visualizar cuál es el negocio, nos permite visualizar cuál es el propósito del negocio y nos permite visualizar cuál es el éxito del negocio. Identifica además oportunidades de innovación. No innovamos en cualquier caso, sino innovamos en los momentos, en el espacio y en las necesidades reales del cliente, y permite comprender el impacto de las diferentes áreas en la experiencia. Claro, si es importante recepción o no, si es importante la cámara de pisos, si es importante el que tenga una buena furgoneta o un buen 4x4 para trasladar a los clientes, etcétera, etcétera. Permite además identificar y solucionar problemas. Como los visualizamos, los identificamos y los resolvemos. Identifica los puntos de dolor para generar soluciones centradas en el cliente, la liturgia de la creación de elementos emocionales positivos que mitiguen la fricción. Nos ayuda a diseñar experiencias innovadoras. Nos permite descubrir oportunidades para cubrir necesidades no cubiertas en los clientes o que las desconocíamos. Y sobre todo nos permite identificar los momentos wow, los momentos de, ostras, generación de esas expectativas que tienen que buscar la excelencia de mi negocio. Nos ayudan a alinear el servicio con la visión estratégica del negocio y no al revés. Es un paso fundamental en la creación de las experiencias, recolecta información de clientes sobre los principales momentos de la verdad, desarrollo de la visión de la cultura centrada en el cliente, que ya hemos hablado de ella, es decir, tenemos la única forma de poner al cliente en el centro es que todos entendamos, toda la cadena de producción, todos los elementos personales, es decir, todas las personas, todos los departamentos y todos los componentes estén alineados con la experiencia de cliente. Ejercicio, y estoy terminando, de inspiración. Vamos a ver, bueno, pues un Customer Journey de un restaurante tipo, por ejemplo, en el que tendríamos, por un lado, el estado mental del cliente, tendríamos, por otro lado, las propiedades de la empresa, es decir, el personal, la página web, el teléfono o el CRM, y las motivaciones, la capa de motivación, la capa de sentimiento del cliente. ¿Y qué veríamos? En las diferentes fases por las cuales pasa el cliente a través de mi establecimiento, veríamos un poco las preguntas que tienen que responderse y los elementos de fricción, lo que le genera estrés, que debemos de compensar, que debemos de
de entender y que debemos de contemplar a la hora de prestar un servicio adecuado en base a identificación, ¿no? Por ejemplo, la reserva de mesa, quiero ir al restaurante Ake, cualquier restaurante, lo que nos preguntamos desde el punto de vista de la persona, algún amigo habrá ido, busco en la web, leo sitios de referencia, la página web, me informo en su web, confirmo las expectativas en las redes sociales, teléfono, llamo por teléfono y confirmo las expectativas, CRM, proactivo, me conocen. Llega al restaurante, lista de deseos, tendrán lo que busco, tipo de servicio, comida, relación, calidad-precio, menú según mis necesidades, si hay parking, si hay wifi, si está adaptado a minusválidos, adaptado a críos, si está, no sé, lo que sea. Si encaja perfectamente, lo que hago es reservar. Y luego llego al restaurante, identificar al cliente, llego al restaurante, acompañamiento a la mesa, prestando el servicio, preguntas que se hace el cliente, que muchas de ellas vienen ya del arquetipo, vienen muchas de ellas del buyer persona, por eso es importante tenerlo en cuenta para poder construir precisamente el Customer Journey. Podré cambiar el menú, habrá menú de niños, no me gusta la cebolla, soy judío, musulmano, celíaco, habrá comida kosher, halal, sin gluten, no aguanto los ruidos, da la sensación que identifica mis necesidades, es decir, preguntas que tradicionalmente se han hecho a mis clientes, además necesidades que hemos identificado a lo largo bueno, invitarlos de un café, de acompañarles a la mesa, de acercarnos, de interactuar, de utilizar proactivamente la escucha activa, de mandarles un email y poder obtener su información, etcétera, etcétera. Y a partir de entonces lo que hacemos es fase de acompañamiento, selección de aperitivos, menú y bodega, servicio y finalización del menú, incluso la factura y la despedida, lo que hacemos es intentar gestionar de una forma adecuada esos picos emocionales. ¿Qué los tenemos aquí debajo? Lo primero que vamos a hacer cuando reservamos mesa es la motivación. Quiero el sitio adecuado para mis necesidades. Si lo consigo, cara contenta. Si no lo consigo, pues cara triste. Quiero una mesa para ese día. Estas son las tres opciones que tenemos. Pues estar contento o me da igual, bueno, la mesa no está mal o que, ostras, ya conozco el restaurante y me han puesto la peor mesa. ¿Me entenderán bien? Pues bueno, es una pregunta que me hago, pero como no tengo la información hasta que no me siente en mesa y me atiendan, pues bueno, pues tendré que esperar. ¿Comida en sala y servicio irán de la mano? Pues tengo tres posibilidades, o positivo, negativo o neutro. ¿Serán capaces de sorprenderme? ¿Será caro al final? Es decir, al final de la película lo que tenemos que tener y visualizar, y esto es un ejercicio real de un restaurante, lo que tenemos que visualizar son todos los procesos y lo que espero, las expectativas que tiene el cliente y sobre todo cómo el negocio puede resolver esas expectativas, buscando sobre todo la última fase, que es la más importante, que es la de fidelización, compromiso con el cliente y buscar este tipo de sentimiento que es que repitan, que nos promocionen y sobre todo que sean clientes fieles, ¿no? Hemos identificado el Customer Journey, vamos ahora a desarrollar el mapa de experiencia del servicio, el Experience Map. El Experience Map frente al Customer Journey, aquí hemos visto en el Customer Journey todas las fases y los procesos internos del restaurante. Aquí nos vamos a centrar más en poner al cliente en el centro y ver las expectativas del cliente y los puntos de contacto del cliente y analizar esa parte emocional y esa parte de establecer los procesos internos dentro del restaurante. En las fases, vuelvo a repetir, tenemos la fase de inspiración, deseo, llegada, fase de contacto en el restaurante, la servición o la producción del servicio y, por último, la fidelización. Lo vamos a contrastar con el desarrollo de la experiencia, fijar que aquí tenemos categorizado ya en la leyenda qué tipo de información vamos a utilizar, satisfacción, la producción, que sería poner en servicio todos los elementos de la empresa para crear esa experiencia gastronómica en este caso y buscar los picos de mejoras de las expectativas, identificar los momentos wow y los puntos de contacto que pueden ser las redes sociales, puede ser el correo electrónico, puede ser el teléfono, puede ser presencial. ¿De acuerdo? Lógicamente, en la inspiración, deseo y llegada no hay presencial. Fase de contacto y del restaurante y la fase de servición sí que hay presencial y también, lógicamente, porque tenemos los teléfonos y porque conversamos en la mesa, tenemos de alguna forma una inspiración o estamos influidos por la opinión de terceros. Y por último, la fase de fidelización no hay presencial, pero sí que utilizamos los recursos que tenemos, que es el teléfono y en este caso el email. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Cuando hablamos del mapa de experiencia estamos hablando de las diferentes fases emocionales por las cuales va a pasar el cliente. Tengo mesa, se confirma el servicio, instalaciones ambiente, las identifico, las evalúo, es el sitio esperado, armonía en la cocina, sala y producto, es decir, está todo alineado, está todo
en la línea de lo que yo me esperaba, producto y ambiente, pago la factura y remarketing. Veríamos, en cuanto a la satisfacción, veríamos ahí los diferentes puntos emocionales, cómo van subiendo y cómo van bajando en base a esas expectativas. Desde el punto de vista de la producción de los servicios, veríamos que nuestra producción en realidad llega cuando se sienta la persona, pero tenemos que tener previsto, lógicamente, bueno, pues si vamos a poder, tenemos habituallamiento suficiente, tenemos los proveedores activos, tenemos las cámaras llenas, etcétera, y podemos de alguna forma empezar a producir. Tenemos el personal contratado, etcétera, etcétera. Sería bastante lineal desde el punto de vista de la producción, la fase de contacto restaurante y la fase de distribución, que acabaría, lógicamente, con el pago de la factura y con la renovación del pedido de los productos que han salido, lógicamente, del inventario. Desde el punto de vista de la mejora de las expectativas, tendríamos el marketing emocional al principio hasta que llegan al restaurante, mejora de mesa, recuerdo de reserva, atención personalizada al CRM, les entregamos la misma mesa, el chef les saluda y les reconoce como clientes habituales, saludo del MED, sugerencias según el CRM, despedida personalizada y introducción en el programa de fidelización. Esta sería la curva de expectativas respecto a los diferentes picos emocionales. Cuando hacemos una atención personalizada hay un pico emocional importante y cuando hacemos una despedida emocional, o sea, una despedida personalizada, también hay un pico importante en cuanto a las expectativas. Bueno, pues termino como terminé la semana pasada. Al final, la visión de poner al cliente en el centro es, sobre todo, conseguir, vuelvo a repetir, su corazón, su alma, su cerebro y especialmente su bolsillo. Es decir, que encaje mi producto y mi servicio, esto es una relación comercial, con sus necesidades, colocar al cliente, cuanto más lo conozcamos, y por eso utilizamos las técnicas de alineamiento con el cliente como el Customer Centric, más posibilidades vamos a tener, lógicamente, de satisfacer sus necesidades. No sé si tenéis alguna pregunta respecto a este último bloque, respecto en general la presentación de hoy. ¿Queréis hacer algún comentario? ¿Tenéis alguna experiencia al respecto de las diferentes técnicas que hemos utilizado? Por favor, utilizar el chat. Todo bien, dice María. A Isabel le gustó la presentación. He intentado sintetizar, porque en hora y media no me da tiempo a desarrollarlo todo bien, pero quería trasladaros sobre todo el mensaje de que existen herramientas y existen ejercicios que podemos utilizar de cara a, ostras, empezar a encajar todo, porque cuando encajamos el buyer persona con el customer journey y el mapa de experiencia, lo que estamos empezando es a entender también el papel que tiene el buyer persona y con todo esto encima de la mesa podemos construir la estrategia de contenidos adecuada con el inbound marketing, etcétera. Está todo relacionado, no es una contabilidad por un lado, inventario por otro, ventas por otro, no, está todo relacionado. Lo dicho, para aquellos que estáis comentando el tema de la presentación, vais a tener toda la documentación a vuestra disposición. Vais a poder ir al detalle porque veréis que hay un montón de información dentro de ella y espero haberos trasladado sobre todo la visión del por qué utilizar Customer Journey. Dice, ahora nos toca aplicarlo a nuestro negocio y hacer los distintos tipos de segmentación. Sí, lo que pasa es que ante todo os recomiendo, y es algo que me aplico yo con 53 años, sentido común. El único marketing que funciona es el sentido común. Por eso tenéis que analizarlo bien, eh, tener muchísima información, dibujar muchísimo y al final quedaros con uno, dos, tres bocetos. Y de esos bocetos, coger el que entendáis por vuestro oficio y por el conocimiento del mercado que tiene sentido aplicar esa estrategia. Es decir, tenéis que aplicar el sentido común siempre a todas las tomas de decisiones de vuestro negocio, porque seguro que aceptaréis. No es una cuestión de que llegue una persona y os traslade y os vuelva locos. Os tenéis que volver locos por el cliente y os tenéis que volver locos por el mercado, no porque yo os traslade 1000 ideas, ¿no? Por eso no me interesa trasladaros mil ideas, sino conceptos base, conceptos clave. Mercado revolucionado con muchos componentes que tenemos que tener en cuenta, especialmente la parte emocional, para poder crear esas vivencias. Y a partir de entonces, metodologías que os van a ayudar a aprovechar el tiempo, que os van a ayudar a procesar la información para tomar las decisiones adecuadas. Son decisiones inteligentes aquellas que se toman en base a los datos y a la experiencia. Ojo, cuidado con todo esto.
tendré que raspárselos varias veces, dice Samuel, alguna web para ayudar a segmentar mucho. Bueno, yo últimamente estoy utilizando una web que es del gobierno de Holanda, en el que aporta un montón de información súper interesante a través de los diferentes segmentos de mercado. Pero esta web es además del mercado, es de asuntos exteriores de Holanda y os lo tendría que pasar con, voy a ver si la localizo y os la paso incluida en la presentación. Justo antes de esta diapositiva os pondré la página web que utilizo yo, en la que vienen todos los productos y tal, y está orientada, os vuelvo a repetir, es de asuntos exteriores del gobierno holandés. Fijaros que no he encontrado algo similar, tan escueto y tan directo, no lo he encontrado ni en Tour España, ni lo he encontrado en la COE, ni lo he encontrado en ninguna página web de referencia que tenga que ver con el turismo o con la industria o con la economía. Lo he encontrado en asuntos exteriores de Holanda. Vuelvo a repetir, todos los datos también hay que adecuarlos, adaptarlos, hay que aterrizarlos, hay que contrastarlos, hay que ponerlos en duda. El marketing ahora mismo huye del dogma, ¿eh? Hay muchos dogmas y no, es que esto siempre se hace así. Y lo peor para la innovación y para el marketing de hoy es pensar que siempre se ha hecho así y no hay que hacerlo de ninguna otra forma, ¿no? Vale, hiperpráctico, muchas gracias, María. Hay que volver a verlo todo. Perfecto, muy interesante, mucho para hacer. Hay que cuantificar y medir el retorno. Cuantificar y medir el retorno. Sí, de todas formas, os traslado también mi experiencia, al respecto de todo lo que hacemos en nuestra vida, especialmente desde el punto de vista del marketing. No existe una única solución para cada negocio, hay que adecuarlo al negocio, hay que planificar claramente, pero yo al final siempre utilizo la frase para mí magnífica, por lo precisa que es y por lo sentido común que es, de Mike Tyson, ¿no? El boxeador aquel que se dedicaba a morder orejas aparte de ganar en el ring. Y dice que todo el mundo tiene un plan de entrenamiento y de batalla hasta que llega al ring y le dan el primer tortazo. Y cuando te dan el primer tortazo van a muerte, es decir, sálvese quien pueda. Y esto es exactamente igual, es decir, tenemos que planificar lo justo para lanzarnos y validar en el mercado. Y lanzarnos y validar en el mercado es en el mercado donde vamos a ver si estamos acertados o no estamos acertados. En cualquier caso, tenemos que establecer indicadores que nos digan más o menos a nosotros por dónde ir. ¿Por qué? Por la propia tranquilidad de la persona que está tomando las decisiones y segundo, por evaluar si esa decisión que tomamos en su momento que aplica al negocio, a la innovación, al marketing del negocio, del producto, pues es acertada o no es acertada y si tenemos que corregir en cualquier caso. No podemos lanzar una estrategia con un presupuesto dado y esperar al año que viene al ejercicio económico siguiente para tomar las decisiones. Las decisiones ahora mismo son en tiempo real. Lo decía Muda, que es el dueño de eDreams, ¿no? Decía, ¿no? El plan de marketing antes lo hacíamos a 2 años vista y el plan de marketing ahora mismo en eDreams es cada mes lo vamos evaluando, cada día lo vamos evaluando. En la medida en que mi competencia cambia, yo cambio. Y eso es lo importante hoy en día, ¿eh? Tener en cuenta cómo va evolucionando el mercado, el cliente y la competencia para yo tomar las decisiones correctas. El sentido común, que es el menos común de los sentidos, efectivamente, María Amparo, pero siempre tenemos que obligarnos, ¿eh? Yo siempre me obligo fijaros, creo que lo comenté en su día, tengo la definición de marketing que más me gusta a mí de todas las que he leído es la de Philip Kotler. Marketing es generar genuino valor añadido para el cliente. Y bajo esa premisa, generar genuino valor añadido para el cliente, siempre me hago la pregunta, ¿no? Que ¿agrego algún valor? ¿Aporto algún valor? ¿Realmente es un valor diferencial lo que estoy a punto de lanzar al mercado o no? Ya lo han hecho otros y lo han hecho exactamente igual, con lo cual me voy a ir a competir en el precio. Esa pregunta hay que contestarla antes de tomar la decisión correcta de lanzarme, ¿no? Y dice, las encuestas se usan para crear las encuestas usadas. A ver, perdona, Yana, es que no entiendo la pregunta. Las encuestas usadas para crear la experiencia, el mapa de experiencia. En general, lo que me interesa es tener cuanta más información del perfilado del cliente si usará las encuestas. Sí, claro, vamos, yo voy a utilizar todo tipo de información, tanto interna como externa a la empresa, para poder perfilar absolutamente todo. Daros cuenta que cuando tengo esa información, tanto me sirve para hacer el buyer persona, como para hacer el Customer Experience Map, como para hacer Customer Journey. Es decir, cuanta más información y más perfilado tengo al cliente, más alineado voy a poder desarrollar todos los métodos, con lo cual es importantísimo tener cuanta más información posible. Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta, si no, me despido aquí, recordándoos que os entregaremos las presentaciones y las preguntas para que os podáis certificar.
muchas gracias a todos vosotros por atender esta mañana. Gracias a todos por la participación. A ti también, Juancho. Gracias, Marcos. Nada, quedamos a la espera entonces del material y Vale. entre hoy y mañana actualizaremos la plataforma de teleformación, incluyendo el material del anterior webinar del viernes y el de hoy. Perfecto. Y nada, y os emplazamos para participar el miércoles que viene, bueno, el miércoles pasado mañana, a todos en el próximo webinar, que será el último ya de todo el programa, y tiene por título El plan de marketing digital en un mercado omnicanal. Muy bien. Bien, también será con Juancho, por supuesto, y nada, será a las 11, como esta vez. ¿Vale? Perfecto, pues nos vemos Nada, entonces. Juancho, pues hasta el Bueno, miércoles entonces. Venga, hasta un saludo a luego. todos. Chao. Chao.